Ahí vamos. Esa. Pensé que no lo lograríamos. Ahí lo ensayamos. ¿Cómo Sin estás querer. tanto tiempo? Eso. Hace mucho no te veo, esta cuarentena. Bien, bueno, acá estamos. Nada, ADF, ADA, charla entre director de Obvio. fotografía y directora de arte. Y nada, quiso charlar un poco de la relación fotógrafo-directora de arte que tanto conocemos. Em, yo debo decir que soy una gran fan de las charlas ADF. Me engancho cada vez que puedo, así que gracias por invitarnos de colada. O después eh, convenimos que era una buena oportunidad para que también estuviera Ada, que siempre estamos hablando de hacer cosas en conjunto, así que buenísimo. Eh, Quedamos con Nico, que como yo soy muy preguntona, y yo creo que sos buen narrador, empieces vos. Y en general me gusta mucho la parte, tanto en las charlas ADF como en otras que he escuchado de técnicos y directores de foto y tal, que me cuentes un poco cómo fue que empezaste en la dirección de fotografía. A ver, un poco la historia, que yo fue hace mucho, fue hace ¿Te mucho, acordás? pero algo me acuerdo. Bueno, yo empecé estudiando foto fija en realidad. Empecé estudiando foto fija cuando terminé el colegio eh, y estudiaba ciencias de la comunicación. Fue como 2 años de foto fija y ciencias de la comunicación que me di cuenta que no era para nada lo que me gustaba. Y qué sé yo, estaba como intentando empezar a trabajar de fotógrafo y en el medio pasó una cosa un poco rara que mi mamá, que vivía en Italia y era periodista, cubría los festivales de cine de Venecia. Y logró como engancharme en unos festivales de cine, me había conseguido una acreditación de fotógrafo y nada, empecé a los Arrancaste, festivales, arrancaste glamuroso, al menos. arranqué glamuroso, ¿sí? No, no, no de Sí, casamiento, la onda. no, era muy raro, era como, era trabajo puro y duro de paparazzi, ¿no? Un trabajo de paparazzi que iba y sacaba las fotos antes de las ruedas de prensa, se armaba así como con un circo de nada, directores, actrices, actores, no sé qué, que posaban para los fotógrafos. Yo era muy chico, debía tener 18 años, 19 como mucho, y nada, iba ahí con mi Nikon y mi bolsito a cagarme a todazo con los paparazzis italianos para alcanzar el medio de la fila que donde salía la foto buena. Y hacía fotos y después algunas, o sea, lo que intentaba con las fotos era venderlas. Tenía amigos de mi mamá, gente que yo conocía de ahí que necesitaban fotos y nada, ellos algunos me compraron las fotos esas, otros hacían entrevistas y me llevaban a hacer las fotos de las entrevistas y qué sé Pero yo, ahí o sea, todavía de cine no se te no, ocurrió. no se me ha Comunicación. ocurrido. No, estudiaba comunicación, estudiaba foto. Y ahí fue como mi primer como contacto con el cine, fue en los festivales de cine estos. Y ahí quedé como alucinado, como que después de las fotos entraba a escuchar las conferencias de prensa, que la acreditación que tenía me permitía acceder. Y qué sé yo, ¿viste? Escuchaba a Herzog, escuchaba a Gus Van Sant, escuchaba, no sé, estaba buenísimo. Y como que seguro está buenísimo. Y empezaba a entender que había una persona que era parecido a un fotógrafo, que estaba ahí, que era el que hacía la dirección de fotografía. La verdad no tenía mucha idea de qué se trataba. Y no sé, después del festival como que volví a Buenos Aires y empecé comunicación y como que comunicación no funcionaba. Y bueno, y apareció la FUC, se armó la FUC ahí. O sea, yo entré en la FUC como en la segunda camada, con un poco con esto, como con las ganas de estudiar cine a partir de lo que había visto en los festivales y ahí empecé a estudiar cine. En la FUC de comunicación, que fue lo mejor que pude haber hecho. Y, y nada, eso, así empecé estudiando, digamos. ¿Y a los Siempre, rodajes profesional? Sí, ¿qué? no, siempre pensando en la fotografía, digamos, de que entré en la FUC sabía que quería ser fotógrafo, digamos, nunca pasé por el estadio ese de que todos querían dirigir y no sé qué, yo era como que quería ser fotógrafo desde el primer momento. ¿Y Y cuándo el primer rodaje, entonces? ¿O cómo entrar finalmente en la industria? no, qué sé yo, el primer rodaje creo que, bueno, durante la FUC te invitaba, hice algún rodaje de meritorios, qué sé yo, esas cosas que invitaban a gente de la FUC a Bueno, participar de meritorio, no sé qué, pero mm. lo primero que hice como más o menos en serio fue un laburo de foto fija
en una película que no me acuerdo cómo se llamaba, que dirigía Mario Levín, que el fotógrafo era José Luis García. Y bueno, nada, eso, hice la foto fija de eso. Eh, y después, bueno, terminé la FUC y después estaba como queriendo entrar, queriendo ver cómo empezaba toda esta historia. Tenía un amigo mío que me había hecho en la FUC, que conocía de mi época de foto fija, que habíamos estudiado foto fija juntos y después nos encontramos en la FUC, que era Atahualpa. Y Ata me hizo entrar a filmar unos comerciales con Pucho, que era en la época de la Brea, y se Pará, que empezaban a hacer comerciales grandes. ¿te acuerdas que nos dijeron que hay gente que lo ve de afuera? Entonces hay que poner nombre y apellido Pucho en Mentasti es un Atahualpa y Pucho. director, bueno, Pucho Está Mentasti bien, es un director argentino bastante conocido, Atahualpa Rojas es un fotógrafo argentino, también conocido. amigo de toda la época, de toda la vida. Y bueno, nada, eso, empecé a trabajar ahí, entré como meritorio para hacer videoclip. Digamos, era como el equipo era José García, Eduardo Giuliani y Ata, era como el equipo medio fijo que tenían de cámara. Y Ahora, cuando empecé a hacer comerciales un poco, no, empecé a sí, hacer sí, comerciales un poco más grande, entonces como que necesitaban agrandar el equipo de cámara y ahí hubo como un hueco y ahí me metí. Sin tener ni idea de qué se trataba, con una videocasetera VHS que me enseñaron el día que llegué a conectar el in y el out, sentadito ahí, al lado ahora, de Pucho, calladito. ¿quién? No sé, en realidad no sé si quién pudiera, pero sí que fue un comienzo muy arriba en términos digo, viste alta exposición de lo que podía ser una publicidad con un gran Sí, era un director en una comienzo, época sí, dorada. en una época muy, muy dorada de la publicidad, muy dorada de la creatividad de la publicidad, y muy dorada de Pucho, y qué sé yo, era como la época de mucha, mucha guita. Este, Y mucho tiempo. muchas horas extras, muchos días de rodaje, no sé, era otra publicidad realmente la que es ahora. Eh, y nada, y la verdad que fue como una escuela increíble, porque qué sé yo, estaba ahí sentado al lado de Pucho, escuchando y aprendiendo y viendo. Muy, muy calladito, muy tímido, ¿viste? Como muy asustado de todo lo que pasaba Espiando. alrededor, espiando y aprendiendo mucho. Horas extras, dice Fernando Roca, sí, muchas horas extras. Grandes epopeyas también, ¿no? Batallitas. Ahora, sí Sí. que una vez me contaste, definiste a Pucho Mentasti, o en todo caso decías que Pucho esculpía los planos. Y esa imagen me quedó, me parece brutal. Esa cosa de ir encontrándole la forma. ¿Te acordás lo Sí, que yo no, me contabas de...? sí, Sí. sí, no, yo no veía mucho, bueno, digamos, yo estaba sentado en el video todo el tiempo, ¿no? Y a mí lo que me llamó siempre mucha atención de esa época es que, o sea, era un obsesivo de la composición dentro del cuadro, de todo lo que se movía dentro del cuadro. Y tenía una cosa que era muy genial que me hacía pasarle en el videoclip, en la VHS, los cuadros que se filmaban, los planos que se filmaban a 25 cuadros, siempre los reproducía a 100. Y entonces, nada, en cámara lenta, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿viste? Era como que en la cámara lenta veía si justo en el momento que uno cruzaba por ahí, el otro cruzaba por allá y el otro cruzaba por atrás, se componía lo que él quería que se componga. Y era o sea, era difícil que pase a 25, así era imposible que pase, siempre algo fallaba y hacíamos otra toma. Cosas que se te Hasta pasan que por clavaban, alto, ¿no? hasta que clavaban, sí, sí, la verdad que era muy, no, no Y sé, Pucho era un director increíble. en esa época los directores de arte, bueno, a ver, el arte, el vestuario, todo era muy, muy arriba. Trabajaban con él. Sí, con él trabajaba, el que más trabajaba era Seba Gambide. Ujú, Y después estaba Marlene, Saru trabajó mucho también. claro. Pero Ujú, bueno, yo lo ujú. veía todo, viste, muy. La verdad que Ni te toda la enteraba. cocina esa yo no me enteraba de nada. Yo llegaba el día de Digo, pues rodaje, yo he me sentaba. escuchado tantas anécdotas de cortar pedacitos No sé, anécdotas hay o sea, infinitas, qué de sé yo. arte me refiero, ¿no? Pero claro, Sí. no podría aportar sobre ellas. Bueno, pasemos a alguno. No, yo viste como videoasist era raro porque estás como en un lugar muy, sos el más chiquitito del equipo, en un lugar muy outsider mirando todo lo que pasa alrededor. Ahora eso, te citaban 3 de la mañana en renta a cargar un camión, cargabas todo, mirabas lo que pasaba y te volvías a tu casa. Digamos, toda la cocina de cómo se había llegado a todo eso no la Claro. tenía. Y entonces la dirección de foto propiamente, ¿cuándo te la Eleonora Marchotto, pasaron? ese, sí, sí, él. ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo te pasa a vos la posta de dirección de fotografía? ¿Cuándo llegas a hacer?
A la dirección de fotos llevo, no, 10 años más tarde más o menos. Empiezo a trabajar ahí desde de Videasys, después José García se pone a dirigir sus cosas y se va, y el gordo Giuliani empieza a hacer fotos. Digamos, eran José, el gordo foquista, hasta segundo, y yo Videasys. Era como un equipo fijo así durante años. Después José se va y subimos todos un escalón. Y entra Emi López de Videasys. Y ahí empiezo a trabajar de segundo y ya la brea se convierte en 2001 y bueno, pasa un montón de tiempo. Y después nada, empiezo a hacer foco y qué sé yo, y fueron más o menos, no sé, 10 años de haber estado, 9 años entre video y foquista, ¿no? Asistente de cámara, ¿no? Mucho tiempo asistente de cámara. Y después mi primer trabajo profesional de director de fotografía, digamos que me pagaron por trabajar de fotografía, fue una cosa rarísima, que estaba haciendo una película de foquista con Martín de Salvo, llamada Las Mantenidas sin Sueño, que iba a Era el co-dirigir director, Martín. Martín Sí. y Vera Fowil, que era la co-dirigían. Y pasó una cosa insólita, el tercer día de rodaje, Martín con el fotógrafo, que es Hernán Monza, se pelean, tienen una pelea fuerte, discuten, y Hernán se va. Dice, ya fue, se calienta aquello y renuncia a la película un sábado a la mañana, Gracias. cuarto día de rodaje. O sea, empezamos un miércoles y un sábado se va. Y qué sé yo, caos, quilombo, empiezan a buscar fotógrafos por todos lados, llaman a los 1000 fotógrafos que conocen. Una película de 8 semanas, digo, te dan 7 semanas por delante, sin que nadie la agarra. Todos dicen, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Viene ese día Sapino a salvar el día ese, digamos, para que se pueda filmar. Y se yo por el sábado, pero después no puedo. Y yo veía como iban llamando, iban rebotando, iban llamando, iban rebotando, y tenía así como mis contactos, en algún Iba momento, leyendo el guión. A ver si... cuando el número 30 diga que no me lo van a aprender a ver. Yo que ni los conocía, Martín y Vera, o sea, los había visto 4 días de mi vida. Ten cuidado que golpeas ahí. Perdón. Y bueno, y a la noche me ofrecen la película. En el medio pasa también, fue como esas cosas que se alinean los planetas, digamos, estar en el lugar indicado en el momento justo. Yo venía haciendo mucho teatro, venía haciendo ópera particularmente, que también fue algo de mi comienzo de trabajo. Exótico, porque era joven. Exótico. Era joven, tenía, bueno, en fin, un director conocido, amigo, se llama Daniel Suárez Marsal, que yo había Se llama. trabajado con él en un, sí se llama Daniel Marsal, ¿no? Había hecho el meritorio de él en España, en un viaje que yo había hecho, no sé qué, y ahí había aprendido un poco el oficio del iluminador de teatro, hemos hecho como un mes de un meritorio con él. Y él después vuelve a ir a Argentina y hace una obra de teatro para el gobierno de la ciudad, que la condición que tenía es que todos, menos el director, teníamos que tener menos de 30 años, digamos, los actores y los técnicos. Y me convoca para hacer eso. Entonces hago mi primer diseño de luz ahí, siendo segundo de cámara, como en paralelo a todo esto. Y ¿Qué pegamos muy buena sabrías? onda. No tenía ni idea, pero bueno, viste, vas aprendiendo, mirando, y vas aprendiendo, y cuando salís ahí, salís, qué sé yo, se van a avanzar. Y lo hice, pegué muy buena onda con él, y bueno, nada, después, fue muy gracioso el comentario. Y después, él empieza a trabajar en ópera, lo nombran director de Teatro Argentino de La Plata, y empieza a hacer como puestas grandes, de óperas grandes, y me lleva, y me lleva con él. Y bueno, hago óperas en Argentino, hago óperas en el Colón. Y bueno, justo también estaba filmando con Vera y con Martín, y justo había hecho yo una ópera en el Colón, que se había estrenado hace una semana. El padre de Vera, Quique Fowil, va un día al rodaje y no sé muy bien cómo sabe que yo, Nicolás Trovato, es quien había hecho la luz de esa ópera, y le pregunta a Vera quién es Nicolás Trovato, dice que soy yo. Y dice, Ay, te justo. felicito, no sé qué, no sé cuándo, todo delante de ellos, ¿viste? Qué suerte que estoy Gracias. teniendo, ¿viste? Se pelearon de todo, y aparece Quique a decirme que estaba bueno lo que había visto. Y yo imagino que a Vera y a Martín ahí se les cayó la ficha, de, bueno, qué sé yo, si Plaza del Colón no conseguimos a nadie, más o menos tendrá idea. Me pregunta si tengo un reel, que yo no tenía. Les digo que no, que tengo la foto del teatro, algún corte que he hecho en la facultad, pero profesionalmente no tenía nada como fotógrafo. Y bueno, y a la noche me ofrecen la película, evidentemente después de que mil le dicen que no, me ofrecen la película. Y digo, bueno, sí, está buenísimo, le quiero hacer la película, no sé qué, necesito hablar con Hernán, porque yo era amigo de él y tenía una responsabilidad difícil ahí. Entonces me empiezo a llamar a Hernán, que no me atendía el teléfono, ¿viste? Y yo como, esto era un sábado, el lunes tenía que empezar a trabajar ya de fotógrafo, no había hecho scouting, había leído el guión muy por arriba, qué sé yo, ¿viste? Muy de foquista. Me había liberado de otro trabajo 3 días antes de empezar a filmar esta película.
Bueno, nada, cuestión que hablé con Hernán, me dijo, sí, todo bien, buenísimo, sí, bla, bla, usted va a servir, bla, 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 agarré la película y el lunes, o sea, el domingo me leí el guión entero, hablé con Ana Trueben, que era la asistente de dirección, para que me ponga un poco al tanto del quilombo, y el lunes empecé. Y nada, empecé ahí, mi primera película así, digo, sin haber hecho scouting, sin haber visto locaciones. Después de filmar nos íbamos de scouting a locaciones que yo no había visto, si tenían alguna cierta complejidad. Ah, me parece Martín de Salvo diciendo qué épocas. Es que llamabas a todos Nada. los directores de foto para que no atiendan, también decía. Ahora, Eh, fue una peli de muy bueno, un semillero también, ¿no? O sea, eran todos Para mí fue una jóvenes película que buenísima. empezaban Yo muy la vi, buenos, estaba, éramos todos muy chicos, era como una primer película de todos. y Y la estaba verdad Dani que estaba Pokaminsky, Dani Pokaminsky que hacía el arte, Greta Ure era eso. meritoria de vestuario, tenía 19 años, estaba Luisila Troncoso con Manuel que hacían el arte, Bruno, Ana, qué sé yo, toda gente que después Linda siguió peli, trabajando muy linda mucho. peli. Sí. También la vi hace poco, la verdad que es linda, tiene la frescura de una ópera prima, qué sé yo, pero sí está buena, yo tengo mucho, mucho Todo cariño, el fue como trabajo mi de primera Dani, película. además. Sí, sí, la peli Sí, de arte es espectacular. divina, Sí, divina. sí. Y bueno, nada, primer película. Y mucho tiempo después se llega en Publio, como, ¿cómo Mucho era? tiempo después, sí, mucho tiempo después se llama público, porque hago esa película, pero bueno, yo era foquista y había hecho esa película Ah, medio de casualidad. Digo, después termino esa película, que fueron 8 semanas de rodaje y terminé la película y nada, tenía que seguir trabajando, qué sé yo. O sea, no es que haces una película y sos fotógrafo. Y nada, volví a trabajar de foquista, que yo trabajaba mucho de foquista en publicidad. Y bueno, qué sé yo, y empiezo como a contar y a intentar, nada, decir que hice una peli, no sé qué. La peli tuvo una particularidad muy rara que la peli había ganado un premio del Fonsud para ir a hacer la ampliación y la copia a Francia. Y viajamos a Francia, Martín, Vera y yo, y fuimos víctimas de una estafa muy francesa, en la cual cuando llegamos la guita del premio Fonsud había desaparecido. Entramos al laboratorio, hicieron una primera prueba de ampliación. eh, perdón, repito y, y- porque acá preguntan, estamos hablando de Las mantenidas sin sueño, de Martín de no, Salvo. sí. Eh, y, y bueno, nada, cuestión que en el medio de eso nos vamos enterando del quilombo que hay y queríamos ir al laboratorio todos los días y nos decían, no, hoy no vengan porque no sé qué, hoy no vengan no sé cuánto, o producción decía, hoy no vayan porque no sé qué, y pasaban los días y pasaban los días y estamos varados en París, literalmente. Bueno, está mal. Muy estresante, Martín y Vera se estresaban mucho, yo no tanto, en un punto dije, bueno, de alguna forma se solucionará, me quedé casi un mes creo que estuvimos, o 20 días. Hasta que en un momento dijimos, bueno, nada, nos volvemos y vemos qué hacemos. Lograron sacar una copia A de esa película de laboratorio, que es la copia que fue a festivales y que dio vueltas por todos lados, una vez le fue muy bien, con una única copia, digamos, ya el último festival la copia estaba destruida, y mientras tanto el negativo secuestrado en Francia, muchos años, 4 o 5 años, no me acuerdo cuántos años fueron. Lo cual era tremendo porque no podía decir que había hecho una Cuando peli que querés viste hacer que tu primera peli, que lo primero que querés salir es al día siguiente con ella. Eh, muchos años más tarde, Vera logró rescatar el negativo del laboratorio en Francia. Y hicimos la ampliación de la copia acá en Buenos Aires, en Cine Color, con Beto Acevedo, como se hacía siempre, y quedó genial. Pero la peli se Bueno, estrenó 5 años después. Cuando la peli se estrenó, yo ya estaba trabajando, creo, de fotógrafo en publicidad. Eh, que había arrancabas logrado como, mostrar, no sé, había logrado tener, me he hecho como un VHS de esa película, era una película medio mítica ya, porque hablamos todos de la película, pero era imposible verla, y le había mostrado una copia de la película a Nicolás Kazakov, que yo trabajaba mucho en esa época en un chacu de foquista, y bueno, nada, Nico la vio, le gustó, y qué sé yo, y en un momento me ofreció hacer un comercial. Y bueno, nada, ese huevo de la gallina, una vez que te viene como un primer comercial, fue más o menos. Bueno, ese primer comercial tiene una historia increíble atrás que también fue insólita. Primer comercial en mi vida, yo estoy como muy nervioso, voy a filmar un domingo en el microcentro, un comercial que el medio comercial sucedía adentro de un ascensor de una locación real. Y habíamos hecho, no me acuerdo bien cómo llegamos a esta situación, qué había pasado con el gaffer, qué había pasado con el scouting, no tengo idea, es insólito.
pero cuando llego al set, estaba el camión y abajo del camión había como muchos faroles muy grandes, había un 18, un 6, una cantidad de luces. ¿Qué es este quilombo? No, finalmente un ascensor, digo, qué raro. Bueno, subo y me encuentro con el gaffer y bueno, nada, metamos un kilo en el techo del ascensor. Me dice, no, no tenemos kilo. ¿Cómo no tenemos kilo? Bueno, cuestión que no teníamos luces. Y teníamos luces muy caras y teníamos muy pocas luces que necesitábamos. Y Rental estaba cerrado porque era domingo y encontramos a 3 cuadras de donde estábamos filmando un comercial, que se estaba filmando un Sarvi. Me acuerdo que fue Pastorino a hablar él Momento de con mucho comercial en cada esquina. mucho comercial en cada esquina, sí, 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 sí. Y nada, y logró que el comercial vecino nos preste 2 esquinas. Y con eso empezamos, y digo, bueno, si zafé de esta, creo que voy a seguir. O sea, sí. Bien. Y bueno, nada, eso. Primer comercial, y después ya está, una vez que haces uno y más o menos te sale bien, y no sé, después seguí. A partir de ahí empecé a trabajar, digo. Pero esto habrá sido, no sé, los Mantenidos en Sueños fue el 2003, y yo empecé a trabajar de fotógrafo, que dejé de trabajar de foquista en el 2006, con los comerciales me acuerdo de los comerciales del Mundial del 2006, fueron como las primeras cosas que hice ya con cierta continuidad. Me Y imagino que en el bueno, medio hubo muchos, pero sí que con Fusco había un trabajo de, bueno, ahí te conociste, quizás te conocías antes con Juanito, eh, y ahí sí había bueno, había sí, no, sino que ahí había toda una estética desde el punto del arte que te marcó buena parte de tu trabajo, ¿no? perdón, me río de los comentarios. ¿Cómo, perdón? Que apare- que aparece Giuliani. Eh, Bien, seguí, a seguí, Fusco, seguí. no, a Fusco lo conozco en Nunchaku, digamos. Fusco era uno de los directores de Nunchaku, y yo empecé a trabajar como un poco de fotógrafo ahí laburaba el negro filial, y no sé, alguna vez no habrá podido, que ya era como medio un fijo ahí adentro. Algunas no pudo, entonces me llevó Nico y después empecé a trabajar con Fusco y trabajaba un poco con los dos. Y hubo un momento cuando te llaman para 3 comerciales más o menos seguidos que decís, bueno, qué sé yo, me tiro un piletazo y, y a ver si sigue esto. Y bueno, y siguió, qué sé yo, empecé a trabajar de fotógrafo. Bien. Eso. De ahí Después, arranqué. sí, 2006 empecé a trabajar de arrancaste fotógrafo. y después te fuiste de viaje a España a vivir Dos- y sí. empezaron los viajes. En el medio estuvo Jeffrey, no sé si, digan no, si chicos están siendo Sí, un no sé si plomo estamos hablando. con la bio, a mí me fascinan las bios, por eso. Eh, Este, 2006 empiezo a... de Eso verdad. nunca lo voy a decir, gordo. No sé, no sé. Una vez hicimos un clip con, con Nir, del gordo Giuliani fotógrafo, y desaparecieron unas latas. Yo no sé, sigo sin saberlo. Pasamos el tema, ¿no? Pasamos, puedo hablar del tema, no tengo nada que, no sé, no lo sé. Eh, no, y bueno, y ahí empecé a trabajar, qué sé yo, empecé a trabajar acá de fotógrafo en 2006 y después, nada, con una cierta continuidad. Y después, qué sé yo, aparece como un personaje muy particular dentro de mi carrera, que fotógrafo americano que se llama Jeffrey de Jussy, Fotógrafo, que no, era un director. director, sí, que viene a filmar acá a Buenos Aires un, un documental muy chiquitito de una cantante de Metric, que era una banda canadiense que había hecho su disco acá, y no sé, piden reels y no sé qué, y mandan mi reel y me elige. Tenía un reel relativamente chico, igual era un proyecto chico, igual no sé, cuestión que No, me llaman para ese trabajo. Y nada, y pego buena onda con él, y hacemos eso. Mientras estábamos filmando eso, vamos un día al Barolo a hacer una toma aérea de la ciudad y él queda como medio flasheado con el Barolo y empieza a preguntar cuánto cuesta esta locación, no sé, es un, así, un sacado, un personaje muy particular, muy lindo personaje, muy raro. Y dice, bueno, yo un voy a escribir un niño. corto para un niño absoluto. Voy a escribir un corto para filmar en esta locación dentro de 2 años. No, me dice, voy a escribir un corto para escribir en esta locación. ¿Vos lo querés hacer? No sé, qué sé yo, vamos. Y bueno, gracias por todo, filmamos el documental y se fue. Y a los 2 años me llega un mail de él diciendo, terminé el corto. Me manda el guión y me dice, ¿lo querés hacer? Le digo, bueno, dale, sí, hagámoslo. Y filmamos un corto más o menos grande, digamos, para que era un corto, con un director americano de publicidad que filmaba grande. este, y, y bueno, nada, pegamos muy buena onda
Y termina el corto, y cuando termina el corto también nos despedimos, y bueno, gracias por todo. Me dice, bueno, te voy a llevar al final a Estados Unidos, ¿querés venir? Y le digo, bueno, sí, qué sé yo, si se puede. Sí. Y era una época que no se viajaba tanto, todo esto fue en el 2009, creo, 2008, 2009. Y nada, de repente también a los 3 meses me aparece y me dice, me salió un comercial de 20 días para filmar por Black Film en Los Ángeles, en Nueva York, así todo excitado, me dice, tienes que venir, no sé qué, bueno, vamos. Y fui, o sea, la primera vez que fui a filmar fuera de Buenos Aires como fotógrafo, creo que había filmado, no sé, en Chascomús, ponele, y terminé en Nueva York filmando. Llegué a Nueva York a filmar ¿Diferente con o él, qué? muerto de miedo, así blanco como un papel, aeropuerto de Nueva York, me pasa a buscar él con una camioneta, con producción, no sé qué, fuimos a scouting. eh, y nada, scouting en Nueva York, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé qué va a pasar. Pero salimos más o menos airosos de esa situación, hicimos un comercial que viajamos mucho por dentro de Estados Unidos y nada, y quedó como una relación que Bueno, hasta el día de hoy seguimos filmando de vez en cuando, digo, algo. No puedo filmar un poco más, después empezó a complicar un poco más ya el tema legal, los papeles, en esa época era todo un poco más fácil. Y, y bueno, nada, qué sé yo, te voy a eso. acelerar para llegar a arte, Sí, claro. a Entonces momentos ya. en conjunto con arte. Y entonces después eso, te vas un tiempo a vivir a España, ahí seguís Sí, filmando un después poco con Fusco, cuestiones que de la vida y de un matrimonio que tenía en esa época me llevan a España. Y cuando llego a España no conocía a nadie, también digo que voy a vivir en España, no sé qué, también Fusco empieza a viajar a Portugal. Yo filmaba mucho con él acá y empieza a viajar a Portugal. Me empieza a llamar para ir a filmar con él a Portugal. Y bueno, nada, empezamos a filmar juntos en Portugal, medio que uno atrás del otro. Él se queda como medio viviendo en Portugal durante 4 meses, una cosa así. Eh, de todo el mundo viajes, porque sos un muy viajero. Me interesa especialmente que, eh, la vez que fuiste a China, que fuiste con Piki Talarico sí. y Sí, con bueno, o Juanito sea, también. sí, ese año, digamos que viví en España y bueno, nada, fui en España, empecé a trabajar con Fusco, después Piki le sale una película muy chiquitita para hacer en París y me dice, bueno, tengo una peli chiquitita en París, si querés la hacemos juntos, no sé qué, digo, sí, buenísimo. Que fuimos a hacer una película muy chiquita a París, que fueron 4 semanas de rodaje en París, que estuvo buenísimo, y la peli pues, lamentablemente realmente nunca se terminó, tuvo como problemas de producción en el medio y quedó parada. Eh, y estando ahí, a él le salió un comercial para ir a filmar a China, y estábamos filmando en París, y me dice, vamos a China. Y yo, bueno, vamos a China. Y bueno, fuimos a filmar a China un comercial de McDonald's con Juanito, Jauregui Berry y con Mati Rizzi, que era el asistente de dirección. Bueno, en el medio yo vivía en España, me separé de mi mujer de ese momento, fue todo un quilombo así personal bastante grande y andaba dando vueltas por todos lados y entonces me mantuve como ese año en España entre Piki, Jeffrey que me llevaba a filmar a Estados Unidos más o menos seguido, China y no sé qué. Y hubo un momento en que tuve como un parate de 3 meses que nadie me llamó para hacer nada. Y dije, bueno, ¿qué hago acá solo en España? No sé qué, me agarró como una cosa que me quise volver. Bueno, Y bueno, Martín de no Salvo iba a filmar llores. tu segunda película. No, 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 no. Ah, pensé que antes de ir a China. Ay, pobre de mí. No, 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 China estuvo buenísimo. No, fue como un No, momento de no. parar ahí y la película de Martín era como nada, como una zanahoria que me gustaba mucho, digo, quería venir a hacer la película. Y, y bueno, ahí cerré la etapa la etapa España y me volví a vivir acá. La Y gestión ahí anterior, hice, querés decir. sí, la gestión anterior, vine a filmar acá la película de Martín y me encontré con una directora de arte que yo no conocía, al cual le insistí mucho, debo decir, a Martín para que no la llame. Yo quería filmar con Dani, le decía, vamos con Dani, vamos con Dani. Dani no podía, y apareció una directora de arte que se llama Fernanda Chali, que acababa de llegar de España, y que nunca nos habíamos cruzado en esa misma época. Y bueno, nada, hicimos la película juntos. Y nada, Yo ahí nos insistía con conocimos. el. Yo insistía con el capítulo China porque había una imagen que me gustaba mucho, que era esto de que en esa época, no sé cómo es hoy día, pero se filmaba con muchísima gente en China y era una peli grande la que estabas haciendo.
y tenías como 30 eléctricos en algo que Era una podrías peli, tener. sí, era una peli grande la de China. En China hay mucha gente, mucha gente. Al final en China es muy raro, muy raro. Fuimos como en un estudio muy grande, que era como estas ciudades estudio con un río, con las casas, era todo un decorado, ¿no? Y me acuerdo que llegué, viste, y tenía 30 eléctricos. Yo, 30 eléctricos, no sé, viste, en un comercial acá me daban 6 eléctricos, estaba feliz, 5, 4 buenos, ponele que la hacíamos. Nada, 6 eléctricos, 30 eléctricos, un traductor para cada uno de nosotros, uno para Piqui, uno para Juanito, uno para Mati y para otro para mí, que nos seguía a todos lados, o sea, nos seguía a todos lados, era realmente un personaje, mi traductor, bueno, nada, entonces ya ibas al baño y te das vuelta y tenías al traductor, era como un groupie con un buzo de Dolce Gabbana trucho, era muy divertido. Y bueno, que es una escala muy grande, que eso, o sea, McDonald's, de Kung Fu Panda, con DreamWorks, con Piki, todo muy grande, en China, ¿viste? Era todo un quilombo. Empezó a llover, ni bien llegamos, el comercial tenía que ser con sol, entonces bueno, pues ponemos 3 días el rodaje y 3 días después nevaba. Y era nada, se decidió filmar igual y como una llamada con DreamWorks, viendo qué mierda hacíamos. Bueno, nada, se filmó con lluvia. Y quedó buenísimo. Digo, hay una cosa de filmar bajo la lluvia que es muy incómoda, pero con 30 eléctricos, si eran 30 eléctricos, 40 de arte, 50 de dirección, era mucha gente. Era imposible Yo tener el cuadro repito, limpio. eso, yo repito a veces la anécdota de que sosteniendo los trípodes se subían los tipos, no las bolsas de No arena. había Así bolsas que, de arena, había gente, había gente ya teniendo que había asientos. gente ahí, bueno, Había mucha gente. Sí. Pero bueno, nada, anécdota china. Y bueno, nada, y eso. Después me volví acá y y hicimos la peli de entonces, Martín. ajá, Peli de el día Martín, trajo la oscuridad. El día trajo la oscuridad, película en la cual te hago yo la pregunta de cómo llegaste vos a esa película, porque vos acababas de llegar a Buenos Aires, no conocías a nadie, estabas como recién llegada. Y fue como tu Sí. primer película acá. Se conocieron en vez de una noche de lluvia del bosque. Sí, una noche de lluvia del bosque. Qué noche de lluvia. Bueno, la peli era una peli de vampiros. A ver, bueno, yo había terminado hacía 10 años o más Imagen y Sonido y me había ido a vivir a España en el 2001, que era, arranco yo, o sea, me cortan cuando se vuelve muy biópica. Porque a todo esto, hace un rato Ortega decía que usáramos la misma cámara. No sé, estamos en la misma casa, Nico y yo, En para los que no nos cuarentenados. conocen. Y Después como de la estamos película de los cansados de vampiros. charlar, Después de la película de los vampiros. estamos cansados de vernos en vivo, nos vemos a través de la cámara. No, había problemas de audio, de estar en el mismo lugar, con dos teléfonos. Total, que 2001, Argentina, se casaba mi hermana en París y entonces aproveché para ir para allá, pero también, o sea, y quedarme, la típica, bueno, un rato, a ver qué onda, pero también realmente 2001 acá olía heavy para arrancar una carrera, ¿viste? Cuando terminás la carrera que salís así, bueno, ¿a quién le pido trabajo? Y todos te decían, la publicidad este año no sale nada, o sea, era bastante triste todo. Entonces, con unos ahorros me quedé un rato, me fui a Barcelona, donde tenía algunos amigos. Ahí estaba Andy Muschietti, que muy generosamente me coló en un rodaje, le dijo al director de arte, probá a esta chica, no sé qué. Obviamente fue un desastre porque no tenía ni idea de cómo se filmaba, menos catalán, recién aterrizada, ilegal, pero bueno, en ese sentido no era el asunto, pero sí que bueno, con una licencia de conducir internacional y moviéndome un poco, empecé allá en publicidad, primera asistente, tal y cual, y bueno, después terminé haciendo dirección de arte. eh, Pasé un poco rápido, quizás, a veces no sé si me arrepiento, pero sí me pregunto qué hubiera pasado si hubiera hecho más escuela con directores de arte. Había muchos grandes rodajes en esa época en Una Barcelona, época de muchos mucho servicios de rodaje, producción, de mucho o laburo en sea, ese. de oro. De hecho, había sido aún más fuerte antes, pero sí que se filmaba mucho y grande. Eh,
Pero sí que me pasaba que no me sentía muy cómoda de asistente, siempre tenía ganas de estar con el director y el director de foto, entre esos batallitas. Una vez me llamaron para trabajar en una película de Peter Greenaway, que obviamente habiendo estudiado cine era como, me encanta, quiero ver, pero me mandaban a ordenar los libros que había que devolver al lugar de alquiler de libros, 3 ambientes más allá, era un gran castillo, una cosa espectacular, y era como, bueno, voy al baño y aprovechaba y me acercaba al set a ver qué estaba pasando por ahí, y me di cuenta que me quería pasar rápidamente a la dirección de arte, y que no era algo que inicialmente había imaginado que era lo mío. La verdad es que inicialmente pensaba en la dirección, cuando estudiaba cine. Después allá en Imagen y Sonido tuve un súper maestro, Gabriel Balanci, un fotógrafo de foto fija, pero un conceptual, o sea, esta gente que te muestra cosas que te hacen enamorarte de la fotografía. Eh, y no me veía capaz para luchar con toda la parte técnica. En realidad era muy difícil en imagen y sonido, que era una carrera más teórica, encontrarse realmente con la materialidad de las cosas. Y de pronto con esto de que Andy me había metido en el equipo de arte, de pronto sentí como que había un vestido para mí, y genial, porque cuando encontrás tu oficio es como... todo cobra interés, está está buenísimo todo lo que tengas que hacer. Bueno, empecé a hacer publicidades en Barna como directora, en Barcelona como directora de arte. Conocí a un director que había empezado, era asistente de dirección cuando yo era asistente de arte, y que ya empezaba a hacer sus primeros comerciales, que es Eric Morales, un director precioso que todavía sigue haciendo cosas brillantes. Quiero decir, no era solo un inicio, sino que era muy bueno, y tuvimos una etapa muy divertida, muy libre Te decía lo del tiempo cuando hablabas de Pucho, porque sí tengo la sensación de que eh, tanto para dirección como para todo el resto del equipo, había más tiempo para desarrollar las ideas, y no estoy diciendo ninguna genialidad, pero sí que era muy No, disfrutable poder amasar las cosas y jugar en todos los sentidos, no era solo desde el arte, se te ocurrían cosas y las proponías, y la cosa iba creciendo mucho. Me imagino que lo sienten los creativos, los clientes, los directores, ¿no? No debe ser nada, había maguita. pura nostalgia. Ahora, que en todo caso, es cuando no te bancas lo que estás haciendo, baja más rápido al menos. Había más guita. Eric Y Morales. finalmente una vez, sí, hacía otras publis y tal, y una vez me pasó en un rodaje que tenía un autito, y entonces llegué al set y me dicen, estaciona ahí, que es la zona guardada para nosotros de estacionamiento, ok, y en un momento voy a buscar algo al auto y tenía una multa, entonces estaba ahí la jefa de producción y le digo, bueno, ¿qué hago? No, ponelo más allá, no te preocupes, está cubierto, bueno, muevo el auto y me ponen otra multa. Y era como, dale, o sea, me dijiste que lo pusiera. Me dice, no, bueno, después yo te doy el permiso y vos podés recusar la multa, tal. Y nos fuimos, y un tiempo después le escribo, me llega la multa, era bastante salada, y no me contesta, y me cabreó un poco porque digo, dale, bueno, en fin. Finalmente la llamo, así medio, bueno, y tenés, me puedes pasarla. Y no llego a decirle nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No sé qué. Justo estaba pensando en vos, tengo un proyecto de un largo, que quiero proponerte, es también toda gente joven, era una película, se llama Ingrid, de Eduard Cortés, y era una película todo sobre la movida del MySpace, que era como el inicio del, no sé si Facebook ya estaba, Twitter, del Instagram, y esta cosa de mostrar tu música básicamente, y se armaban bastantes redes, y y eh, bueno, genial. Me encontré con el director, le hice la propuesta, tal, propuestas así de pasarme días sin dormir con tal de proponer lo mejor que se te ocurriera. Era como, había que proponer todo. Bueno, si le gustó, tal, y la hicimos. Y fue una película enorme para mí
era grande, no inmensa, pero para mí era muy grande, y esa fue la primera vez que me encontré con mucho por desarrollar, por construir, por pintar, por empapelar, eran como todos los chichecitos juntos, pero también me pasó que me di cuenta que en Barcelona era difícil meterme en el mundo del cine, ya que no había estudiado ahí, estaba más relacionada con la publicidad, que estaba bastante dividido ya, y entonces apareció la crisis del 2008 y del 2009 de Barcelona, bueno, la crisis mundial de otra crisis inmobiliaria y bancaria, y aproveché y dije, bueno, mira, me paso un ratito en Argentina mientras esto pasa y caigo a Buenos Aires, a la boda de una amiga, le propongo decorarle la boda, y ahí van Martín de Salvo y Mora Recalde. Mora, la actriz de la peli, era amiga de la secundaria, hacía tiempo que no nos veíamos, y estaba muy, no perdida, pero muy, yo no conocía gente del cine y del medio acá, porque la gente de mi carrera, bueno, no había empezado, se había ido más por la gestión cultural, y muy cara dura le dije, bueno, vos vas a hacer una peli, bueno, si querés dame tu guión, yo tengo una propuesta, si te interesa, genial. Y Martín, gran dador de primeras oportunidades, me la dio. Hoy hablábamos de eso, a Martín hay que lo debe estar escuchando en este momento, hay que reconocérselo. Martín es un gran dador de primeras oportunidades, o sea, es un kamikaze. Yo a mí me dio la primera en la peli esta, después cuando vos viniste y hiciste la evolución, él me cuenta, me dice, no, hay una chica que vino de España, que me hizo una evolución que está buena. No, boludo, no sabemos quién es, tipo. Digo, y ahí ya, como para hablar también, empezar a hablar un poco de la relación director de arte fotógrafo, ¿no? Como, gracias, Dios de arte. Yo insisto mucho, o sea, yo soy como muy, muy fanático del director de arte, digo, me parece que es el primer aliado del fotógrafo en un rodaje es el director de arte. Y insisto mucho, intento siempre trabajar con directores de arte que me gustan. Carla Lucarina, quien doy fe, dice, es un poco de kamikaze. Es difícil hablar Claro, entre porque nosotros Carla escuchando y hizo leyendo. sí, Carla Bueno, hizo bueno, la última. sí. La última peli de Martín la hizo Carla y fue también su primera película. Nada, yo no. Yo hice todas las pelis con Martín hasta ahora, fueron como 5, creo. Como el matrimonio más largo que tuve hasta ahora fue con Martín. Y esta última no podíamos por fechas y no sé qué, y la hizo Carla, que es el nuevo talento que acaba de descubrir Martín. Claro que sí. Pero bueno, yo nada, insistía mucho en hacerla con Dani. Yo quería hacer esa peli con Dani, que habíamos hecho las mantenidas juntas. Y bueno, nada, Dani, Hay que decir que Martín porque siempre parece que solo es descubridor de talentos, tiene la gracia de. Él está como siempre atento a ver qué tirás, después sabe obviamente decir que sí, que no, pero sí siempre está muy receptivo de nuevas cosas. Sí, la verdad que somos Y ahí dos. nos encontramos entonces en El día trajo la oscuridad, que era una peli de vampiros, lo cual era un género, bueno, existe pero en Argentina, pero en todo caso esto era pensado un poco más mainstream, bueno, no es mainstream la palabra, no clase B. Y de la propuesta de arte, que te reí, que dice, que suerte que me hizo una malicia. Lindo. La propuesta de arte tenía que ver con que era un personaje que hacía Mora, que era una chica que vivía como en una campo. La idea me parece que venía desde el comienzo, que no fuera una época muy puntual, muy clara, y tampoco una zona que pudiéramos reconocer específicamente. Y entonces esta chica que estaba como así, medio parada en el tiempo, en una casa muy grande, que podía haber sido un hotel en alguna época, vivía con su padre. Y viene su prima, que resulta la vampira. Entonces bueno, en esa peli yo hacía también el vestuario, y éramos un equipo no tan grande, que nos íbamos, tampoco era chiquito, pero nos íbamos todos a Chapadmalal, donde se filmó, lo cual también es como en las pelis, cuando pasa eso está buenísimo, porque uno como que va cocinando todo el tiempo, no hay nada que te distraiga, ¿no? Sí. Bueno, pero.
Claro. Ponele. Entonces, bueno, había una propuesta de mantener a Mora con mucha textura, con unas cosas así como de lana, que los materiales fueran así como nobles y eh, la casa, bueno, y había mucho también de los empapelados para que acompañaran toda esa textura que le ponían, la idea era Sí, ponerle a ella. era muy barroca la película, ¿no? Como que estaba muy cargada de cosas, todo. Y yo me acuerdo desde el guión también cuando lo leí, que era como, estaba todo súper cargado, y la película tenía, no sé, media hora de noche, persecuciones en el bosque, vampiros que se comían entre ellos, se tiraban encima, se peleaban, aparecían dos con una escopeta que los querían cazar. Y o sea, era un guión de una peli muy grande, y no era una peli muy grande, era una peli mediana, digamos, estábamos bien, pero no, toda esa noche que tenía era muy complicada. Y bueno, nada, nos jugamos un poco a la noche americana en la película. Fue como una experiencia así que para mí estuvo buenísimo y que, charlando un poco de esto, digo, como muy en conjunto con vos y con Martín, digamos, ¿no? De tomar esas decisiones. Bueno, de la noche americana yo básicamente tenía vedado los Todo. colores. Te lo he dado Tenía todo. preguntas de colores. No era que podía proponer, era más bien lo que no podía poner, pero sí, sí, sí. Sí, pero estaba buena la idea, porque nada, hicimos Noches Americanas y la idea era hacerla con una postproducción grande y pintar todos los cielos de negro, digamos. Eh, pero bueno, no sé, te corté en realidad con lo de los Sí, me empapeles, con lo de cortaste, la casa. Sí, 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 pero seguí con lo de la lo casa. de lo de las noches americanas, ya que estamos en eso, la propuesta tuya era que no fueran con luz de sol, sino con días nublados sí o sí, lo cual nos daba un margen relativo de poder pegarla en el calendario. La asistente de dirección era Lorena Lisotti, genial total, Genio total. y estaba tipo, al Con una dedillo intentando paciencia. que cada día que si salía el sol, si no salía el sol, si hacíamos interior, exterior, y también no me acuerdo por qué eso la idea era, no sé, en julio o así, filmarla y se trazó un mes y entonces terminamos yendo en un momento en que empezaban a salir las flores y entonces teníamos que sacar las flores de silvestres para que no se vieran, porque buscábamos una Filmamos, estética invernal, fría, que saliera un mito por la boca, eso no lo logramos, pero las flores sí las podíamos sacar. Y hacíamos caer agüita de los techos para que hubiera como una especie de hielo. sí, pero Qué empezamos entusiasta. filmando en invierno y me acuerdo que las últimas 2 semanas, que eran las de donde más bosque metimos, era todo florecido, ¿viste? Era como una cosa tremenda. Hacíamos Pero soplar, no, tiramos las hojas para que pareciera que yo hubiera no me un acuerdo viento espectacular. si no atrasamos, o sea, una de las razones, o sea, había mucha movida de que tenía que estar nublado, digamos. Las noches americanas tenían que estar nublado porque habíamos hecho pruebas de postproducción con Martín y con Cinecolor y funcionaba muy bien la luz plana. Y eran planos muy grandes, digamos, era imposible tamizarlo, los fondos estaban explotados. Entonces dijimos, bueno, nos la jugamos a que esté nublado. Chapalmalal en agosto había fuertes posibilidades de que esté nublado. La película se iba a hacer en Córdoba y en un momento no sé cómo alguien se dio Ah, cuenta no, que Córdoba hay sí, sol todo el día. sí, Entonces dijimos, no, en Córdoba verano, no, tiene que estar nublado. en Creo que invierno, digo. fueron 9 jornadas de noche americana que teníamos que matar con nublado. Y tenía una gran ventaja la película, que al ser una peli mediana, digamos, estábamos todos ahí, los actores, había algunos que iban y venían, digamos, pero casi todos vivíamos ahí adentro y teníamos como todo construido por ahí cerca. Entonces era posible, dentro del esquema de producción que tenía la película, cambiar el plan de un día a otro. Y el plan siempre era con el weather de las 6 de la tarde y con la intuición de alguien de que iba a pasar el día siguiente, si se filmaba Pobre. exteriores con la noche americana o si nos metíamos dentro de la casa. A vos Ahora, te volvían no, loca porque nunca sabías si terminábamos el set casa o si siempre... era un quilombo. Sí, yo me acuerdo que vos eh, estabas un poco molesta con esta situación. no, Pero metimos todo. O sea, creo que hay sí, un era plano en toda la alucinante. película que tiene un plano, hay un plano con sol, que ya era como el último día, que era bueno, necesitábamos una jornada más, la dejamos para el último día amaneció nublado, filmamos y quedaba un plano y salió el sol. Pero fue rarísimo. Una Eso película fue también rarísimo. llena de animales muertos que por una cuestión ideológica no queríamos y teníamos que ir encontrando de alguna manera.
Me acuerdo que había una vaca medio disecada en el medio de un campo, que la fuimos a buscar especialmente para encontrar un poco esos bichos que iba matando el vampiro, ¿no? Un asco, o sea, de mandar Un a olor a arrastrar, perro muerto. dejando las cosas ahí para que se fermentaran y salieran más los gusanos, una cosa espantosa. De hecho, terminamos enterrándola. ¿Dónde enterrábamos? La vaca. Era tremenda, porque la llevamos a un parque, bueno, no sé si, era un parque de La vaca está Miramar. ilegalmente enterrada en algún lado. Claro, claro, había un parque donde no se podía, pero que era volvemos a arrastrar la vaca hasta acá. Entonces ese día que llovió, no sé qué, se aprovechó, se removió, se metió ahí adentro la vaquita. Tremenda esa jornada. Y después no, ¿sabes qué? Tenía como del mundo, así, por decir, por rellenar, ¿no? No, me pasó que en aquella locación era que yo venía con mis propuestas, ¿viste? Cuando desarrollas, lees el guión y te enganchás y haces grandes propuestas que después cuando te llegan los números, bueno, que ahí bajemos muñecos, todo lo que te conté no va a ocurrir. Pero una magia que ocurrió fue que, bueno, le presentaba fotos de espacios con empapelados y no sé qué a Martín, y me siento con el locador y le insisto mucho en que esto era re importante, lo de los empapelados, porque no había presupuesto para empapelar toda la casa, y la encontró. La encontró, después llenamos otros espacios con empapelados, pero sí que había una impronta en la casa alucinante. Y sí que hay como la dimos vuelta a la casa, sacábamos piezas de un lado para otro, una casa familiar enorme, un casco de esto, no sé cómo se llama, una estancia. Este, y, y sí que encontramos allí que las sábanas que usaban y las toallas que usaban y todo, obviamente era más moderno, y nosotros podíamos conseguir algunas cosas, pero la gracia fue ir a revolverle los placares al señor A que la cuidaba familia la Martínez, casa, digamos. que se había quedado que se había quedado con las sábanas gastadas, pero con todas las texturas que tenía quien había diseñado esa casa, que seguramente había sido el abuelo de, sí, porque era Martínez León, ¿no? El Era Martínez, terreno, creo sí, que sí. Martín debe estar por ahí escuchando. Yo creo que sí. Era un sí, sí, si caserón, no, esa era la de enfrente, increíble. era un Pero castillo, sí que sí. fue curioso salir a rescatar esas cositas que hacían que en la casa las cosas fueran más todas en conjunto y no esta cosa de, bueno, cuando pasan 3 generaciones que, ok, me quedo el empapelado porque todavía no lo voy a cambiar, pero voy sacando las sanas y el mobiliario, y fuimos rescatando y trayendo un poco su historia original. Eh, Parece que en 5 se corta. Si no nos aburrimos demasiado, volvemos a conectarnos. Así que se tienen que todos volver a Pero conectar, aguantar. en 5 se corta, avisen, me dice Carla Lucarela. En 5 se corta, avisamos. Si quieren volver, No, pero volvemos. Si no avisamos quieren, eso. eso. Nosotros volvemos, el que quiere Nosotros volver. volvemos, no sabemos si alguien volverá con nosotros. Sí que en ese momento, en todo caso, la lucha, hubo varios frentes en todas las pelis, obviamente, pero sí fue como muy importante, y a medias no nos salió, que fue la lucha por pintar la casa. O sea, los señores no tenían ganas de meterse en problemas, y entonces logramos que una parte nos la dejaran pintar porque tenía humedades, pero sí que al día de hoy seguimos odiando esa pared blanca del living, que estaba Sí. lleno de Que cuadros que ayer vimos trajimos un de la rato de la despensa. película, buscando unas fotos de la película y volvimos a ver la misma pared, que pared de mierda. Nunca pudimos pintarla. A mí me quedó de esa película también, bueno, nada, con toda esa casa, digamos, los empapelados, pero yo creo que fue como una de las primeras veces que me di cuenta de la alianza con el director de arte. Digamos, que cuando vas separado a pelear por algo, rebotás mucho más fácil, digamos. Si yo voy a pelear por algo y después me apoyo y no sé qué. Y en esa peli como que hicimos como un equipito Sí. rápido y íbamos con los dos como por lo mismo. Y ahí me cuenta como que el mejor amigo del fotógrafo es el director de arte, digamos. Yo creo que por, viste, no tener que pelear tanto por luces, por cámara, por lentes, sino por el arte, porque
si lo que iluminás no está bueno o lo que fotografías no está bueno, no te queda Y bien nunca. Digo, viceversa, no, o sea, es no. muy fácil que te caiga en el arte con un mal fotógrafo y es muy fácil que no puedas hacer algo bueno si no tenés un buen Sí. arte enfrente. Sí, creo que es un engranaje, todo el cine es un engranaje, digo, ¿no? Obviamente es totalmente un engranaje muy verticalista, pero está muy, muy en conjunto todo, ¿viste? Creo que tiene que quedar muy, muy amalgamado todas las áreas y si no, lo que filmás no es bueno. Eh, pero bueno, que yo, es raro como cada uno elige sus equipos, ¿viste? Yo tengo, siempre que voy a filmar una peli, me preguntan qué quiero ir de gaffer, con quién quiero ir en cámara, con quién quiero ir de eléctrico, de grip. Nunca te preguntan de director de arte, digamos, y es tan importante o acaso, ¿viste? Es el mismo nivel de importancia que la parte de tu equipo, o sea, para mí es como parte de mi equipo. Si no Eso. funciona el arte, no hay forma de que la foto quede buena y evidentemente al revés también. En esa peli creo que salió bien, creo que tuvimos como, bueno, salió bien. Sí, 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 sí. Para mí, yo lo siento así. O sea, para mí es un mismo equipo, obviamente son dos equipos. La única diferencia a favor vuestro es que si ustedes quieren, parean y no muestren lo que nosotros queremos. Sí, está bien, pero cuando paneás para mostrar otra cosa, en general no está bueno. Y también es como para hablar un poco de la previa de todo esto y cómo se llega a esa situación, No, digamos, ¿no? porque Pero convengamos en que el no está bueno es subjetivo también. Eso es lo que digo, que cuando conectás es fabuloso, porque entonces ves y te convences con el otro porque te gusta. Pero sí es cierto que cuando no conectás, bueno, a mí me pasó concretamente en la peli de Ingrid, la de Barcelona, que la directora de foto iban con planos muy, muy cerrados y no era algo que se había planteado y el director tampoco lo quería. Uy, no sé si está bien. Bueno, en fin, no estaba escuchando. perdón. Esa España no Qué llega. feo, qué feo. Y entonces andé tuve una lucha ahí con el lente, no sé qué, y la verdad es que habíamos desarrollado grandes decorados. Bueno, es un clásico, nada nuevo. Che, hace un rato hablaba, porque claro, estamos en ADF también, a nivel cámaras, esas cosas, lentes, hace un rato preguntaron algo de eso. Esa peli la filmamos con una red. Ella, Lili, Esa y peli la filmamos con lentes, una ¿te acuerdas red. de algo? Los 1.3. Los Carl Zeiss 1.3. Ujú, Peli ujú. del año 2011, digamos. Creo que, no sé si la Alexa recién había salido, me parece. Y una peli con muchísima postproducción. Entonces nos venía bien el tamaño del archivo de la red. Y bueno, eso, red y 1.3. Se está por cortar. ¿Qué hacemos? Ok. ¿Nos conectamos o no? Dale, mira, recordate esta pregunta, ¿cómo comenzaron el diseño de la imagen y el trabajo en conjunto? Bueno, dale, ¿volvés? ¿Vos? ¿Me Sí, invitás? ¿Me dale, invitás a corte y vuelvo. salir? Bueno, Sí, dale. Ahí está, sí, vamos. ahí Qué está, momentos. volvimos. Bueno, acá volvimos. Estábamos con el día. ¿Qué más del día? No, lo del día, a nivel fotográficamente, digamos, creo que lo más llamativo que tenía, lo que más me llamaba la atención a mí, era el tema de las noches americanas. Para mí fue como un desafío muy grande, era realmente ¿Te mucho. acordás porque básicamente buscamos que buscábamos locaciones donde no recortaran tanto los personajes con el cielo, pero que se viera el cielo. Entonces, Yo había hecho unas fotos mías, para mí, digamos, en las cuales había hecho una postproducción del cielo y había puesto los cielos negros sobre situaciones de paisajes nublados. Pero un Photoshop facilísimo, qué sé yo. Después eso me había gustado y eso se lo había llevado referencia a Martín y le había gustado y queríamos ir medio como por ese lado. Entonces, bueno, la primera cuestión era que tenía que estar nublado. Y después el gran quilombo era el recorte de las cabezas contra los cielos. Entonces habíamos hecho todo un scouting buscando sobre todo las escenas de peleas, digamos, que sea dentro de una olla y tener la cámara un poquito alta siempre para que las cabezas recorten contra el verde, contra los árboles y no contra el cielo. Y cuando eran situaciones de cielo, que no había forma de evitarlas, eh, hacíamos cromas, hacíamos plate y croma. Pero algunos cromas eran cromas de persecuciones de 30 metros, aquello, de gente corriendo. Y habíamos inventado una cosa muy, muy bizarra, que eran los cromas móviles. Habíamos armado unos cromas ah, de sí, dos sí. por dos, creo,
con unos bastidores y teníamos a alguien, no me acuerdo quién, asistente de producción, creo que no me acuerdo quién, había como un encargado de los cromas móviles, que corría con los personajes con los cromas. Y eso después se borraba. Hay unas fotos también que son muy graciosas de actores corriendo y atrás gente corriendo con carteles verdes de 2x2. Y eso tenía un play y después eso se borraba. Y después la peli, nosotros apostábamos a eso y salió, que fue que ganó el premio de postproducción de Cinecolor. O sea, toda la postproducción la hicimos en Cinecolor con un premio que la post de esa película es más cara que la película, y era una post muy muy grande que creo que habíamos visto 20 casas postproductoras con Martín haciendo scouting de casas postproductoras para hacer eso y todos había muchos que te decían, de sí, sí, no, y había otros que te decían, sí, sí, yo te lo hago, y hacías una prueba y era un horror. Nadie se quería meter en ese quilombo, era carísimo, digamos, lo que queríamos hacer. La verdad que teníamos un poco, eso fue medio una demencia lo que hicimos, porque cuando salimos a filmar la película no teníamos eso, no sé cómo lo vimos. Y no era la postproducción Pero de hoy, claramente. no, pero era del año 2011 creo, digo. De hecho la post ahora cuando la vimos ayer la peli, que yo digo, pasaron 10 años de post, lo que avanzó la post en estos 10 años es increíble, era un quilombo. Pero bueno, en el momento estábamos muy contentos, la verdad que el resultado había sido muy bueno y habíamos metido no sé cuántas jornadas de postproducción, muchas. Y el color lo habíamos hecho con Luisa en Cinecolor, que te va a ver una mezcla de postproducción Cabana, con Luisa sí, Cabana. y es un laburo espectacular. Pero 1000 días de post y de color, 1000 días, no sé cuánto, digo, mucho más de los que hice en cualquier otra película que hice después. Pero bueno, la verdad que el resultado fue bueno, estábamos muy, muy contentos con Martín en esa época. Bueno, nada, eso. Linda peli. Y después Linda peli, salimos, sí, muy linda. sí. Y ¿alguna pregunta de alguien vio el día de trabajo en la oscuridad por ahí? Bueno, ahora hay menos gente, te les perdimos un par de espectadores. Nos bajó el rating. Nos bajó el rating. Boludo, hace un baile, no sé. Del día, bueno, pasamos a Miss de Robert Bonomo, porque en el medio se nos cayó una hija, no, quiero decir, tenemos una niña. En el medio tenemos una hija, para los que no se conectan. Hicimos otra creación. Una niña vampiro. Que... Exacto. En el medio tuvimos una hija, vos estuviste un tiempo medio sin filmar, sí. entre embarazo y post-embarazo y no sé qué. Y después de eso nos aparece otra película que nos la ofrecen a los dos, que con nuestra hija. No, te la habían ofrecido a vos, y el director de arte en un momento se bajó, no sé, ¿verdad? Y vos ya estabas muy adentro y ya, ya estabas como más familiarizado con Robert Bonomo. Yo estaba adentro y ya me preguntaba ahí con quién querés trabajar. Logré. Y en vez de decir con Dani, dije con vos. Perdón, Dani. Ok, sí. Y vamos, para adelante. Ya no era la misma realidad filmar sin hijos que con hijos, pero ahí nos subimos a ese carro que... Miss era una película, Robert Bonomo estaba hacía tiempo con ese guión en la mano, con Lau Maquita, el protagonista, como que le había fascinado el personaje y lo había buscado por distintos caminos. Y finalmente era como, bueno, hay que salir a filmarla, no podemos, bueno, me parece que fue un poco así, ¿no? Y Robert tiene un universo muy, muy propio, bueno, quizás todos los directores, pero sí que Robert logra mirar cosas que uno en principio no mira, pero cuando las miras dices, sí, qué genial eso, o al menos a mí me pasa. Pero una película muy chiquitita, muy chiquitita de presupuesto. Muy. Sí, yo creo linda, pero bueno. Sí, yo creo que fue una de las películas más chiquititas que creo que es la película más chiquitita que hice. Y estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Era un director que ya tenía, no era o sea, si bien era su ópera prima, ya tenías trabajos para ver que era bueno. Robert venía a filmar publicidades muy grandes, venía de Landia, un director de mucho nombre, muy bueno, y venía arrastrando este guión, y cuando me pasó el guión a mí me pareció genial, era como un guión muy personal, era rarísima la película. Muy cerrado, muy coherente. Rara, pero era muy coherente con sí mismo, una peli muy autoral realmente.
y con un diseño de producción rarísimo, que no tenían guita para nada, entonces filmábamos 2 semanas, después parábamos de filmar y 4 meses más tarde filmamos otras 2 semanas porque el crédito del instituto y ¿En no 2 teníamos etapas se luz. hizo? Sí, no me En acuerdo. 3 etapas Sí, se en hizo. 3 etapas. En Sí, 3 sí, es etapas se verdad, hizo. es verdad. Se filmaron Una 2 parte, semanas y después quedó hubo colgado una el parte que final. hizo José Luis García, unos videitos, unas partecitas la había hecho José Luis García. La Sí. historia que cuenta Robert, la historia que cuenta el Pues. protagonista. Sí, sí, habían No, salido con José Luis García a grabarlo. pero era como una cosa que ellos tenían ya filmada de antes, digamos. Pero una vez que se largó el rodaje, que dijimos, bueno, vamos a filmar la película, empieza tal día, eran 2 semanas de rodaje, se paraba 2 meses, 2 semanas de rodaje y quedaba colgado el final, que era Sí, un es viaje a verdad, la costa, es verdad, es que verdad. se hizo, no sé cuándo, 3 meses después, nos fuimos a filmar el final de la costa en el día, en auto. Fuimos, filmamos, Sí. terminamos de filmar y volvimos. O Y era una dormimos un peli día ahí. que como, no, volvieron, bueno, en fin. No me acuerdo, bueno, en fin, era Era una peli que como, porque también tenía una parte de un comercial de Andy Fowell que había filmado con este con personaje y él, que con creo que fue a Robert, sí. partir de ahí que Que a Robert Robert se le Bonomo, ocurre la historia sí, esta y se copa con este y que es personaje, sí. parte de la película, aparece ese comercial El comercial de pronto que ya creo hay que fue comercial medio del cual, mítico. sí, comercial del cual yo había sido video assist. Ah, ¿y a quién había hecho el arte ahí? ¿La Guía? Porque Sí, tenía todos unos sí, 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 icebergs, sí. Tenía un decorado como construido súper adentro de decorado. una tenía un decorado construido de unos iglúes adentro de una pileta, de la pileta de Baires, que se había construido ahí arriba el decorado ese que flotaba y se rompía el hielo y los personajes. Ese comercial era más caro que toda la película. 5 segundos ese comercial era más caro que la película que hicimos con Robert. O sea, es muy gracioso cuando en medio de la película aparece ese comercial. Es Sí, como que porque además de es más repente se joven, la volvió maquita. una superproducción. Pero bueno, nada, la peli, yo le tengo mucho cariño. Muy a eso, como muy a pulmón, Pero y creo que la peli estaba muy apoyada en el ojo de Robert, digo, en lo que ve Robert, que es algo muy particular, y era es que como la tenía acompañar un poco. muy... Sí, Él la tenía muy masticada la película. en realidad el guión era estaba muy bien, el personaje estaba muy basado en un personaje que conocía y que todo a su alrededor tenía que ver. Eh, pero también teníamos la situación de cero, bueno, muy poca plata, entonces había que salir a buscar eso en la ciudad, bueno, en todas las películas pasa lo mismo, pero en todo caso era ir a encontrar esas gracias, esos chistes que encuentra Robert, siguiéndolo a él. Era como, yo tenía la sensación de, bueno, bueno, yo había entrado un poco más tarde, entonces ya no había el tiempo de tomar mi propuesta de arte y a partir de ahí conversemos. O sea, había que sumarse a lo que había y sí recuerdo así como seguirlo por la ciudad al descubrir medio aleatoriamente. Él salía los fines de semana solo a buscar locaciones. Sí. A Te veces llamaba el lunes, te llamaba el lunes y te pasaba 3000 fotos y salías por... con él a ver dónde, y después, bueno, había que coser todas las... Y esa peli, a diferencia de la peli de Martín, vos no estabas en rodaje, estabas muy poco en rodaje, era muy chiquitito el equipo. No estabas Tenía que salir porque a... estabas produciendo otra cosa en general. Y entonces, y no había nadie de arte, éramos Robert y yo, y creo que había un utilero al cual le pedíamos que haga ciertas cosas, pero vos no Por estabas. momentos Entonces, estaba Julia Baglietto y por momentos Sol Lorenzati. Sí, nos y por ayudaron, pero momentos era como, bueno, nadie. tenés una semanita, no tenés que... Eh, y vos, una de tus características creo que es que estás pegada al monitor todo el rodaje, digamos, o sea, como una adicta al monitor. Y en esa peli Eso me no, lo dio, digo, mira, entonces, eso fue un director de foto en Barcelona con el que teníamos muy buena onda y que me decía, ¿querés un monitor? Bueno, dale, y me traía los monitorcitos así chiquitos. Yo estaba lejos, pero con el monitorcito siempre, y a partir de ahí me volví adicta adicta, sí, sí, sí. Y en esa peli no estabas director, tenías que estar sin monitor, me acuerdo que nada, era un tema. que volvías a casa con la foto, es como, pero ¿cómo no viste tal cosa? Sí, sí, sí. Sí. Sí que es una peli que a mí me gusta mucho, digo,
Es chiquita, está claro que Muy. no hay un despliegue, digo, no quiero decir pobre porque se ve, no es No, no es que no es por pobre, al la peli, para mí es contrario, chica. es Pero creo que chica, el chico le exacto. queda bien a la peli, porque está muy centrada en estas Pero porque no sensaciones de está, porque no está buscando ser más. más de lo que es. Sí. Sí, sí, sí. Eh, a diferencia, quizás en el día tuvimos suerte y el guión era grande y después terminó viéndose bien, porque no era el presupuesto de lo que vimos después en la pantalla, Pero este guión era chico, el guión ya era una peli chica. y Estaba bien escrito el guión en función de la guita que tenía también. yo no recuerdo si fue algo desde el inicio, pero sí que hubo un momento que fue como, bueno, no se puede mover la cámara, no hay plata para mover la cámara, entonces va a ser fija, ¿no? Los encuadres Sí, son sí, fijos son y todos a muy bien. componer todo ahí, a poner todo, sí, sí. Es curioso porque es uno de esos guiones donde la frescura, la luz, los colores un poco te brotan del guión, ¿no? Había una paleta que ya medio surgía. ¿Qué te reís? Léelo, lo que dice Robert, léelo ahí. Ah, pero no aparece, no me aparece a mí que esté Robert. Ah, Mira qué raro. Ahí está. yo tengo un video de Fer casi desnudo. Esa Un día anécdota fui la al contratamos. rodaje. Esa- Un día, esa- un día fue justo ese día. un día fui al rodaje. Yo solita con mis valijitas de la tela, de no sé qué, ¿verdad? Claro, hubo una locación que Robert la tenía clara, que era de lo más caro que podía dentro de esas Hubo, posibilidades pocas. hubo una locación que pagamos, Claro, que era esa. no, bueno, no fue la única, pero sí que esa que era Club 74. Sí. Entonces, bueno, tenía paredes blancas, lo pintamos, ¿no? ¿Qué vamos a pintar? No sé qué. Bueno, entonces yo había llevado unas telas de lentejuelas, había hecho un montaje como para que quedara más vistoso, a pesar de que, bueno, tenía el piso de colores con luces y sí, esa locación, no sé si la conocen, pero muy linda. Y bueno, filmamos el plano de los dos personajes que iban a ver a las chicas, era como un cabaret, ¿no? Un Las club de chicas, striptease. Era un exacto. club de striptease el guión. Ya nos spoileó la anécdota Robert, pero ¿Cómo llegamos a eso? total, que era tal la garra que le poníamos a esa producción que, bueno, no, entonces plano de uno que llega, plano que No, toman un algo, no sé qué, no sé cuánto, mitad de la pasó que jornada ya filmada y cae lo que actores no, lo que pasó es o que no vinieron las extras. chicas, no ¿No vinieron las vinieron? chicas. Bueno. No, o sea, básicamente llegamos citación, no sé a qué hora, estábamos todos ahí, y las chicas que estaban citadas, no sé si no vinieron o no las dejaron entrar porque el, cayó el sindicato de extras. Y no sé si no estaba declarado, si no sé, había muchos problemas de todo. Y entonces no dejan que las chicas entren. Entonces, mientras resuelven todo ese problema de cómo hacer para que las chicas entren, filmamos los planos cortos de Ah. Maquita y del amigo de Maquita que van a ver a las chicas ahí, y hacemos los planos cortos, y hacemos los planos cortos, y seguimos haciendo los planos cortos, y ya era un momento que, bueno, digo, necesitamos filmar a las Empezamos a chicas. pagar extras de la locación. ¿Qué onda las chicas? Y las chicas no pueden, y Y las se chicas no empieza, y se pueden, y las empieza a chicas no recorrer, ¿no? pueden. No éramos muchos en el equipo, además. Entonces empiezan No, como, bueno, seis, ¿vos te creo. animarías? Y vos, no. Entonces, Y bueno, entonces fue listo, bueno, levantamos chao, campamento. nos vamos. Y Empezamos a sacar, Robert deprimido, con una cara de que no podía creer lo que le estaba pasando. Y no yo sé empecé si a tu deseo sacar es la todo el misma que la mía. decorado. Vos sacaste todo el decorado y nos estábamos yendo. Yo había guardado Y, todo, bueno, listo. y yo me acerco a Robert y le digo, che, boludo, ¿querés que le diga a Fer si se anima a hacerlo? Y yo me quedo con Fer adentro y la hacemos. Me sea con Fer, y después volvemos y la filmamos con todas las chicas, pero no perdamos la locación, no perdamos, teníamos como la camiseta muy puesta con la película. No perdamos la locación, digo, Pero nos salen sacamos todos la y yo la hago camiseta. con Fer. Y Robert me mira con cara de, vos estás loco, pero si se animan, o sea, yo no lo voy a usar, eran 20 chicas en el guión, digamos. Pero nada, qué sé yo, Robert, lo filmamos, digo, no sé, si vos querés yo le digo a Fer, me dice, bueno, dale, decir. Y fui y te dije a vos, y vos miraste con cara de eso. Bueno, nada.
y se fueron todos, cerramos Yo debo Club decir que lo que 69. pensé es, no tengo zapatos, no tengo no había ni vestuario, ni Vos estabas maquillaje, ni de short y de, zapatillas, de verano, de nada que ver, verano, negro. rodaje, imagínate, te levantás temprano, cargando todas las cosas uno, no sé qué, encima habías sacado ya el decorado, era como el colmo de. Pero, pero Y sí la filmamos. debo decir que pensé, primero eso, como que era la pieza, tipo, si se va esta escena es una cagada, y también tipo, bueno, dentro de unos años. Me sentía un poco Armando vos, me sentía un poco Armando vos. Y te decía, te juro que se ve de acá para arriba. No, hijo de puta, es verdad, me dijiste que iba a ser en silueta, es verdad, Dije que iba a iba a decir. ser en silueta. Lo que pasa es que la Bueno, filmamos con una Alexa y la Alexa registra mucho, no quedó la o sea, silueta. Se veía un poco de más. luces claramente no te nada, creo que había alguna luz, pero no. Todas las luces de Bueno, ahí. Y bueno, cuestión que, viste, la filmamos y me acuerdo que Robert me miró diciendo, bueno, gracias, gracias, pero no, además era no muy raro, sirve. porque era como No es si te lo que hubieras no echado sé un polvo qué. en la. O sea, salimos, salimos y estaban todos esperando, tipo, en la salida del club, porque estaban vos y yo con la cámara. Entonces, bueno, Sí, sí, después me viste, cerramos no Club sé qué. 69. Y Sí, bueno, 74, si y alguien. salimos y estaba todo el equipo así, muy Y gracioso. Robert estuvo mucho tiempo diciendo que la toma no servía y que quería hacerla con las chicas y que la quería hacer y que la quería hacer, hasta que la montó y dijo, está buenísima, no, ya está, nos quedamos acá. Pero no por vos, él estaba obsesionado con la cantidad de gente, qué sé yo, tenía una imagen de 20 chicas, pasó a una, pero quedó, quedó muy bien, quedó muy bien. Nada, bueno, eso. Qué gracioso. Ayer se la mostraba a mis hijas. ¿Quién es esa? Yo. Eh, En fin. había apuntado algo, no, bueno. Y después pasamos a las publis. Yo no veo comentarios, no sé si se me trularon a mí. Ah, mirá, a mí me aparece Gisela Chali, que dice que vale por miles. Y pone los deditos Boluda, está en Noruega. O sea, ¿qué en esta hora? No, bueno, y después de Miss, básicamente tuvimos otra hija. Y vos paraste de trabajar un tiempo de nuevo. Sí, no mucho, No mucho, no, este no segundo parate mucho. fue mucho Ahí más empezó corto un que el primero. quilombo que Y después no empezaste a quiero. filmar mucho, 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 mucho. Sí. Filmaste con Anaí, filmaste la peli de. eh, no, me olvidé el nombre. De Pablo de Eh, Alba, la peli de Pablo, de sí, sí, Nati, filmaste mucho. sí, Y después, nada, filmamos Velosa. mucho tiempo separados, filmamos algunos comerciales, creo, juntos, pero bueno, estábamos como en distintas cosas. Y hace poco volvimos a filmar juntos un poco más seguido. Filmamos con Javi unos comerciales. Bueno, filmamos algunas Con cosas. Álvaro filmamos también. Con Álvaro filmamos, claro. Sí. Bueno, no sé, Con Emi, está. bueno, no importa. Y bueno, nada, y otra cosa que filmamos ahora hace poco fue con Esteban, con Zapir. Eh, Filmamos dos comerciales, medio seguidos. Eh, Yo quiero que contar, bueno, nada, mundo Esteban, qué sé yo, que es. Está bueno. hermoso, sí, claro. Sí, sí, sí. Le conté a Esteban cuando lo conocí que cuando estudiaba cine había ido a ver eh, Picado Fino 2 veces al cine, era como esta cosa de cuando uno es libre y te gusta vivir esa época de ir más al cine. Y después en alguna vuelta de Barcelona, cuando venía de visita, fui a ver La Antena y flashé. Y ya de regreso viviendo acá, en una ADF, en una revista del anuario, leo una nota a Cotet, a Cristian Cotet, que había hecho la foto, y tengo miedo de equivocarme y en realidad que la entrevista fuera a Dani Himmelberg. Supongo que debía ser a Cotet. No sé por qué, bueno, en fin, no quiero mezclar el director de arte, ¿no? Pero sí que creo que Cotet era, decía que era como un caramelo, ¿no? Un regalo que te ofrecieran el guión de La Antena y la posibilidad de hacer ella. Entonces, bueno, cuando lo conocí a Esteban se lo dije, y sí que después de filmar algunas veces, también, bueno, por algunas cuestiones, de que habías empezado a filmar de vuelta en la doble, la productora. Lo doblo. Finalmente nos llama a los dos para hacer el comercial de Stella Artois y
Es que de la anécdota. Bueno, no, que Esteban es un encanto, es un director de estos que tiene muy, muy claro lo que quiere, pero es muy amable. Entonces, uno te deja proponer, y sí que hay veces que no, ¿cómo decirlo? Porque en realidad todos los directores reciben las propuestas. No sé, es una persona que tiene como un estilo muy propio. Ya lo dije mucho esto, ¿no? Pero bueno, es algo que... Evidentemente es algo muy de los directores que tienen un estilo muy propio. Lo que pasa es que hay algunos que nos caen, algunos que yo con algunos diferentes, pegamos todos estos onda que estilos con que hablamos otros, son todos claro. distintos. Sí, 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 sí. Bueno, hicimos el comercial de Estela Artois, que era un comercial que, si bien había bastante presupuesto, necesitaba mucho más presupuesto. Suele ocurrir. Y entonces hubo un planteo inicial había pocos días, bueno, básicamente fue había muchas realizaciones, de arte había muchas realizaciones, este, y básicamente teníamos pocos días para todas las locaciones. Eran unos personajes que viajaban de Argentina a Leven, donde era la fábrica principal de cerveza de Estela, y entonces teníamos que ir como por muchas situaciones en pocos días. Clásico también. Entonces ahí el locador, que me acuerdo perfecto de la cara, no ahora de su nombre, eh, así muy al pasar, yo le insistía con un edificio grandilocuente, importante, que tuviera una grandeza, ya en solo entrar. Y bueno, le mostré unas referencias y dice, bueno, hay uno así, pero no se puede, no. ¿Cómo que no se puede? A ver, mostrame. Y era el edificio Volta en la avenida Diagonal, que era un quilombo de bajar los camiones, no sé qué, el exterior que se veía, pero era un edificio Art Deco fabuloso, donde no hacía falta nada, era vacío, absolutamente vacío, pero con una arquitectura muy noble, muy hermosa. Así que peleé mucho para que finalmente se lo mostrara, porque había como algunos inconvenientes, y finalmente llegamos a que pudiera entrar a hacer las fotos y mostrárselas a Esteban, que también le encantó. Y después, bueno, y ahí teníamos algunos quilombos. Pusimos unas fotos, no, de esa locación. Sí, hay unas fotos que pusimos en Que a el feed. la Sí, fábrica de Estela. la fábrica de Estela Sí. inicial, Sí, tenía un quilombo que quedaba en Diagonal Norte, básicamente. y que de En el noche medio de era Diagonal Norte, espectacular, y estaba lleno de vidrios, quedaba en una planta baja, desde lleno adentro veías todo el de quilombo ventanas. lleno de ventanas en planta baja, y esto quedaba, era la fábrica secreta de Estela en el medio de la nada. Sí, Y no podíamos filmar de noche por cuestiones de presupuesto de la peli. Te fuiste. ok, se me Y en un momento pegó fuimos de algo. scouting y fuimos de scouting y habíamos pensado en los vidrios, en hacerlos mateados, ¿no? En blancos, para que no se vea lo que pasaba afuera. Y Esteban insistía mucho en que había estado ahí, que lo había visto de noche y que de noche era más lindo. Y nos quedamos hasta que anochezca para verlo de noche, y realmente de noche era mucho más lindo. Pero bueno, filmar de noche no se podía, tapar esos ventanales era un quilombo, pero era mucho, mucho tiempo, y había un problema de diseño de producción, que terminábamos la noche anterior muy tarde, bueno, esas cosas que pasan todo el tiempo. Era Ujú. muy complicado tapar todo. Pero creo que entre los tres, entre Esteban, vos y yo, logramos convencer a quien había que convencer de que, nada, de que valía la pena hacer esa movida, y terminamos tapando ¿Qué todo sería? Jimmy el Aguilar. lugar. Era Jimmy Aguilar. Me encanta. El jefe de Y producción. bueno, ahí quedó muy bien, quedó bueno. Y teníamos el avión también, y teníamos el aeropuerto. Eh, el El avión que avión estaba, el avión que, el avión que cuando que tenía entramos al los avión, asientos, que ya me pasó también en otro lugar donde no hubiera asientos, no, tenían los asientos y y ya. nada más, no tenía nada más. No había luz. Era un avión de noche totalmente pelado, y sin lugar para ponerle las luces, además. Eh, bueno, terminamos resolviéndolo con los Asteras, que la verdad que nada, son una genialidad esos No tubitos. había Hicimos los las luces, Astera. las líneas de Astera y los pines de LED
pegados Y en el también techo de cada asiento, y también en en el pero techo que no una tira entraba. de... Sí, 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 un quilombo. Había que hacer una avanzada y después de arte había que hacerle la alfombra, los almohadones, las cortinas, los carteles de prendido y apagado del cinturón. Sí, tenía mucho quilombo de timing el comercial. Realmente estaba muy mal de días en cantidad en relación a lo que había que filmar y estaba muy mal de previa. Tenía muy poca previa para todo el quilombo ese que tenía. Y ahí también hay una cosa de foto y de arte que en general, en publicidad sobre todo, en los largos no pasa tanto, pero en publicidad los fotógrafos entramos siempre muy sobre la hora, Sí. muy al final del proyecto. O sea, como que entramos oficialmente en el scouting técnico y por ahí en general tenemos antes una reunión con el director 3 o 4 días antes, pero por ahí viene laburando hace un mes. Y nada, es complicado eso. Digo. Yo creo que bueno, funciona así funciona así el sistema, funciona así la industria, digamos, ¿no? Es difícil entrar antes. Yo intento entrar antes cuando puedo. Si el proyecto me interesa, para mí la previa está buenísima, porque cuando llegas las locaciones están elegidas y No, aprobadas y vendidas por un montón de gente. Entonces no y es que para llegás y decís, che, la arte, verdad que la locación que eligieron, la luz está como el culo. Ya está, ya la eligió el cliente, la vio la agencia, la vio el director. Entonces, muchas veces terminás resolviendo problemas más que sobre algo que está bueno hacer crecer, digamos, la fotografía. Todo eso se resuelve si el fotógrafo entra antes al proyecto, digamos. Dice Eugen, Publi y el DF debería involucrarse antes, estoy 100% de acuerdo. Yo lo intento. Muchas veces no se puede porque estás filmando otras cosas, porque estás en otros países, porque no te dan bola. Y también creo que hay un problema de producción también cuando el DF se involucra antes, porque hay que encontrar una locación que le tiene que costar al director, al cliente y a la agencia. Y vos entrás a dar una opinión más y sos uno más que hincha las pelotas sobre que a todos le gustan menos a vos. sí, Pero pero yo creo que es fundamental. Digo, creo que la previa en publicidad, y más en la velocidad de los tiempos que se está manejando en publicidad últimamente, que son cada vez más, las previas son cada vez más cortas y los rodajes más cortos. No sé, a mí cuando el proyecto me gusta trato de meterme como puedo antes, digamos, porque estoy leyendo lo que dice Eugene. sí, yo no veo los comentarios, no tengo chance, ¿no? O sea, tengo 17 personas que están viendo, que supongo que no son 17 porque veo que, pero no puedo, no se actualiza esto. En el de Estela, no, y para arte también es visceral, digo, hasta que no se propone todo lo que tiene que ver con foto, van surgiendo, si no, llegás al scouting muy cerca del rodaje y de pronto surgen otras necesidades que claramente de antemano hubiera sido mejor y que te ayudan mucho a pelear por las locaciones, o sea, desde arte también, porque claramente el fotógrafo está viendo donde hay algo bueno y el director también lo ve, pero somos más, somos tres No, cuando pero para pelear. la orientación del sol es difícil que la tengan en cuenta, porque están viendo un montón de otras cosas. Entonces después llegás y Qué tenés que ingrato, pelearte siempre te contra... traigo después del scouting, te voy contando yo. Me vas contando, bueno, pero esa es La, la ventaja de tener un sí, topo ahí adentro. la espía. La Sí, espía, yo mando. no, sí, no sabes el quilombo que vamos a tener sí, 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 a ver, no. Mm. No, después tuvimos en Estela el quilombo de la valija, bueno, el quilombo, no, había que resolver el tema de la valija donde se transportaba la botellita, y entonces ahí que la iluminación indicada para meterle filtros, no meterle filtros, que gire, que se abra, que tenía como muchas necesidades esa valija. Después la Ahí escalerita del auto. Ale Giuliani dice, el trabajo principal del DEF es la elección del decorado. Mm, Y estoy totalmente de sí, acuerdo. sí. Pero creo que está pasando cada vez más que está cada vez más complicado la velocidad a la que se está trabajando. Hay cada vez menos días de previa y las cosas, viste, como que te van pasando. Pero sí, para mí sí, es fundamental meterse antes, todo lo que uno puede. Vos no tenés los comentarios de la gente. No, ¿puedo salir un segundito y vuelvo a entrar? ¿Vos tenés más? Es un bajón. Sí, ¿Tenés algo que contar así solo? ¿Querés cuenta contar un una chiste, anécdota? Dale, pero me tenés que cuenta un volver a chiste. invitar, ¿eh? ¿Pero vas a cortar?
El de invité. Bueno, gracias. Ah, Nahuel, qué lindo. Ah, ¿te parecieron? Sí, 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 sí. ¿Mm? Bueno, y después pasamos a... ¿qué? Bueno, ¿A nada, dónde eso me fue eché? Estela y... Nada, Estela. Y después, Con como un para ir... decorado final que lo detesto. Esta cosa de que eso nos pasa mucho, ¿no? Que de pronto en publicidad, a diferencia del cine, está el cliente que desea algo, la agencia que busca potenciar o armar la idea para que venda más, que se la pasa al director, que intenta hacer que toda esa idea que a veces viene medio desgarbada cobre volumen, y uno viene atrás intentando ayudarlos a todos a que quede una peli buenísima. Me da la sensación de que a veces la falta de estar todos juntos hace que haya como no prejuicio, sí, bueno, una idea de, yo creo que lo que quiere el cliente es esto y no necesariamente es lo que el cliente quiere. Entonces, hubo como una idea de que queríamos hacer un decorado donde estuvieran, bueno, con algunas necesidades, de que si estaban todos los países, de que tenía que haber un mapa mundi, cómo, y empiezan las ideas empiezan como a no ser Frankensteins, o sea, o engendros, o sea, cosas que toman un poco de un mail que llegó de no sé qué, otro mail de no sé cuánto, una idea que tiene el director, otra que tenés vos, y queda algo así, que además hay que llegar rápido al PPM con un restyling, y entonces llegás a la PPM, bueno, creo que al director un poco le gustó esto, a mí, bueno, no sé, pero el director no sé si está del todo conforme, pero llegamos con una idea común y te dicen, no, pero no hay tantas oficinas de Stella alrededor del mundo, no sé si, no sé, bueno, está bien. Total que ya no hay tiempo de otro decorado, vender otra vez otra idea, ya pasó la PPM y terminás con un decorado que me enoja a mí. Lo que oí de ese decorado. Eh, Mira, acá dicen Chali, Ale preguntó si arte no debería estar haciendo color también. Bien, qué fino, Ale. Sí, ¿te acordás que con el día yo me iba y me sentaba ahí con ustedes? Obviamente no somos invitados. La verdad es que yo estoy atrás del monitor porque hay algo como de esa dirección que al final no deja, no quiero ser directora, no quiero ser fotógrafa, pero que me sigue gustando todo eso y que extraño tanto en la edición como en el color participar, porque sí que el color en la parte, como el toque ese final, como la última pincelada que tiene de arte. Que sí, sí, sí. Sobre todo que hay desde el arte siempre un diseño de color pensado que después cuando vas a hacer el color de la peli o del comercial, se puede ir para cualquier lado. Este, yo creo que sí, Pero que incluso tiene. cuando lo chequeamos, digo, cuando a vos te mandan pics y los miramos, lo estás mirando así en un telefonito, intentando subirle un poco de esto, bajarle un poco de esto, es muy complicado la distancia. Eh, sí. Pero el DF propone arte, dice Nahuel. Evidentemente Bien, bien, bien. está está muy pegado, digo. Me parece que lo que sale de esta charla es el nivel de, nada, como de simbiosis que hay entre los dos, qué sé yo, digo que. Hay Está bueno. una cosa que no sé si les pasa, que está ocurriendo quizás demasiado a partir de la Alexa y que se vea todo tanto, y es que los decorados a veces terminan, los sets a veces terminan siendo una exposición de lámparas en un cuadro. Entonces es como que, y vos me vas a traer una, ya ni te lo preguntan, es obvio que vas a traer, en otra época había que mencionar, ¿no? Vos vas a traer alguna lámpara en un cuadro como para justificar la luz y tal. Y ahora empieza a ser como, vas poniendo lucecitas, lucecitas, lucecitas y termina siendo un decorado de, De lámparas. sí, una exposición de Sí. lámparas. Eso hay que tenerle cuidado, creo, para no abusar. Eh, Pero quedan con la buenas. peli, claro, claro, tuvo sastera, ¿dónde? En todos lados tuvo sastera. No soluciona la vida, lo colgás con moco. Lo color como. Eh,
pasó con Alanis, la peli de Anaí Berneri, que eh, había un decorado en el cual pusimos una lámpara con pantalla y había algo que no me funciona al día de hoy y es esto de que, bueno, depende qué nivel económico de la locación se justifica una lámpara con pantalla. Eh, Me acuerdo cuando veíamos Lázaro Felice y tenía la bombita sola, ¿no? O sea, una fuente de luz. ¿Cuánta fuente de luz habrá? Una chabola, todo dinero. Bueno, en fin, ¿y qué nos queda? Becker, Becker, Becker. Becker cerveza es Becker. un comercial de cerveza Becker para Chile, que también hicimos con Esteban, eh, Esteban Sapir. con Esteban Sapir, que bueno, fue nuestro último trabajo en conjunto previo al COVID. Eh, bueno, nada, también luces sin cable, lo más como el sándwich de milanesa. Eh, sí, luces sin cable son espectaculares. ¿Qué era que el otro día pensábamos que sería buenísimo allá sin cable? Ay. Bueno, perdón, no. Todos sin cable, todos sin cable. Bueno, Baker también, un proyecto que está comercial muy lindo, con mucha postproducción y, y nada, también en el cual Fer entra muchísimo antes que yo. De hecho, Fer ya estaba trabajando en el comercial y a mí no me habían chequeado todavía y veía las cosas que estabas haciendo y decía, uy, por favor que me llamen, que está buenísimo. Una belleza de guión, esa cosa de cuando te llega un universo fantasioso de maestros cerveceros, como si fueran Harry Potter, ¿no? O el Señor de los... El nombre de la rosa, ese plan, ¿no? Que es muy divertido, que es la gracia también de hacer publicidad a nivel arte. Hay veces que te dicen, bueno, ¿te gusta la publicidad o el cine o qué te gusta más? Y creo que en arte, quizás foto también, pero creo que en arte, sobre todo en Argentina, donde el cine suele ser, digo, no hay tanta ciencia ficción, no hay Marvels y grandes despliegues. De fantasía, siempre trabajamos sobre el costumbrismo o la realidad, que sea natural, que bueno, que no es que sea fácil, ¿no? Hacer las cosas, que las cosas sean naturales, pero a diferencia, en el mundo de la publicidad hay más desafíos del tipo fantasioso, ¿no? Naves espaciales, cosas de toda una habitación de un mismo color, cosas bajo el agua, una habitación bajo el agua, qué sé yo. Entonces la de Becker tenía un poco de esa fantasía de los maestros cerveceros. Entonces salimos a buscar distintas abadías y monasterios o iglesias. Que por esas cosas que ya no me acuerdo ni cuáles, pero eso que uno dice, bueno, una iglesia, hay Quichicientas, ¿cuál es el problema? No, no era tan fácil, no me acuerdo ahora bien por qué. Y supongo que porque tenían que abrirle a los clientes, ¿no? A los feligreses tampoco. Y entonces fuimos encontrando distintos, el arte de Alanis, qué linda. Y fuimos buscando distintas iglesias, curioso porque había algunas inmensas, pero que daban más miedo religioso, y queríamos que no vieras inmediatamente una religión cristiana, sino esos maestros de la magia. Y entonces encontramos una cripta. En el medio yo te iba mostrando las fotos y vos decías, pero ¿y ahí se puede acceder? Porque es claro, una escala inmensa. ¿Cómo, Lo que pasa es que a mí vos me ibas mostrando las fotos de las locaciones que iban buscando y te hacía todavía no me habían videitos de chequeado dónde... comercial. Bueno, sí, Digo, ¿no? Si yo te pasa un hacía poco los eso, videos para ¿no? mostrarte dónde se podía poner la cherry picker y no sé qué. Sí. Yo tengo un recuerdo de que vos me ibas mostrando cosas que iban pasando y yo todavía estaba como pre-chequeado para comercial y no sabía si estaba o no Bueno, estaba. puede ser. Entonces era como, ojalá que salga, está bueno, no sé qué. Y veía, y de repente venías con una locación que era imposible. O sea, Había era una que era una locación. Gandalf, o sea, toda blanca, era como Sí, esa era genial para fea, hacer. pero que estaban a punto de elegir era muy difícil porque
quedaba como en un primer piso y tenía unos ventanales muy, muy altos, por donde había que meter luz, digamos, porque la idea era que como que entraban unos rayos de luz por las ventanas, medio celestiales, y no se podía meter luz ni con una cherry picker, digamos, porque eso quedaba como en un primer piso y el piso de eso era un techo de chapa de la casa al lado, o sea, no había forma física, por más guita que tuviéramos. Y seguían avanzando con eso. Y yo me acuerdo y decía, no elijan esta locación porque tenemos un quilombo. O sea, si sale es un quilombo. Y aparte en un rodaje muy largo, sabíamos que íbamos a filmar, que íbamos a filmar de Eso, día y que en el sabíamos medio se iba a hacer de que iba a noche cambiar. que cambiaba mucho y tenía unos ventanales muy grandes, muy altos Y y era era como todo ahí, o sea, inmanejable. toda la Y era magia de todo ahí, los... sí, era todo ahí. Y no aparecía otra, y no aparecía otra, y no aceptaba, y las que aparecían las iban bochando. Y de repente apareció una que estaba buenísima, que era Era una cripta. espectacular, era una cripta, estaba en un sótano, pero que estaba un poco destruida. Que Esteban estaba como, le No, gustaba, estaba pero estaba buenísimo. Yo asustada de la que vi, no se la... como... Sí, pero la primera vez que fuimos estaban como muy asustados de que no se la acepten. La verdad que no me acuerdo si la agencia no vino al scouting, o fue como que, Después bueno, tuvimos varios scoutings para convencerlos, pero sí, como que tuvieron que, hubo como que los tuvimos que convencerlos vaciar. mucho de que ese lugar hecho mierda iba a quedar bueno, digamos, porque era como lo Es que antipublicitario, no digamos. estaba hecho mierda, estaba en reciclaje. Entonces tenía el techo todo con papelitos como cuando se reciclan las catedrales europeas, no sé, o sea, no es reciclaje la palabra, de construcción, Restauración. restauración. Y entonces, pero tenía esas columnas brutales porque estaban despegadas de las paredes, entonces generaban como más recorridos. Y básicamente que tenías la posibilidad de iluminar en la planta baja, desde afuera, y Sí, había que iluminar de controlabas, arriba para tapabas o abajo, sí, ponías. sí, 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 Obviamente los estaba planos más muy brutales servido. son cuando entra el sol real, que eso era como, wow, Sí, pero el sol real entraba fabuloso. de un lado, entraba del otro, la ocasión estaba bien orientada, cuando se hacía noche los faroles entraban bien, estaba servida, la verdad que era como perfecta. Y nada, por suerte Sí, la, sí. la- la- la Bueno, ahí compraron. convencimos, hicimos Este, 20.000 restylings, hay que decir. Va, 20.000 no, o sea, buscábamos una forma de vender la otra, no sé qué, le poníamos muebles, le sacábamos cosas, no sé qué. Dibujo va, dibujo viene. Finalmente la compraron. Y bien. Y después en ese comercial teníamos teníamos unas realizaciones de arte, teníamos esta mesa de donde salía la cerveza, donde se unían todos los elementos que componían la cerveza, y que fue un trabajo lindo con un libro que había comprado hacía 1000 años y que lo había comprado como objeto y que creo que lo había mirado una sola vez, un libro de alquimia. Y que de pronto fue como, para aquí, para esto lo tengo. Y ahí fuimos trabajando el diseño del dibujo, así como medio de grabado, pero pues había que pasarlo a madera rápidamente una vez que se aprobara, y ahí apareció Adri Maestri, que le hicieron con su taller muy lindo. Y después estuvimos haciendo el tema de los cetros, que también tenían iluminación adentro, complicado porque tenían el elemento de la cerveza metido dentro de una pieza de acrílico, que siempre la luz que iba por abajo o iluminaba un poco por delante o un poquito por el costado la transparencia del elemento, así que ahí fuimos a hacer fuimos juntos a ver los cetros y a hacer pruebas. sí, sobre todo los cetros tiraban unos rayos catódicos, ¿verdad? O sea, En LED, así. por guión, Ah, los cetros disparaban haces de luz. Eh, que todo eso estaba hecho en post, pero bueno, era un tema, digamos, o sea, post obviamente le pintaba los rayos y nosotros le teníamos que poner en set la luz real. la Entonces, luz bueno, nada, real que tenía que cambiar lo que de le pegaba en la colores, cara a los tenían que ser, actores, digamos, que tenía que exacto, cambiar de color y tenía que moverse. Y porque era inventamos según el rayo que entrara. según el rayo que Entonces ahí entraba, nos que pasamos un tenía par el de rayo noches. el color del cetro. Y decimos, oh, mierda, hacemos. Y terminamos como haciendo un dispositivo que había quedado bueno, que era una grúa, y de la Esa grúa fue habíamos bien puesto un de estar, giratorio. En la esa grúa un fue bien de estar giratorio. después de cenar. Tipo, Ay, pero ¿qué vos, ¿cómo hacemos? decís que sube y que baja? Entonces tengo que pedir el agujero de abajo más grande, más. Sí, sí, lo llevábamos Este, y hasta salió esta altas idea horas de la noche. de hacer una grúa con un giratorio, y en el giratorio habíamos puesto 4 asteras que cambiaban de color y que giraban alrededor de los personajes.
Entonces cuando se tiraba el rayo de luz tenía como todo ese remolino de luz. Y después había un plano también que la cerveza se iba por el agujero de la mesa. Y también tenía que salir como un rayo de luz que se metía dentro de la mesa. Entonces me acuerdo que, nada, pensamos que el agujero de la mesa tenga el diámetro de una Lifex, una lamparita Lifex, que en principio era más chiquita, como que en un momento nos avivamos, y yo dije, bueno, agrandémoslo un poco, y se metía por ahí adentro el haz de luz, digamos. Pero bueno, nada, quedó bueno. No sé, hablamos de un montón de cosas que no sé si alguien vio de todo esto, pero bueno, están ahí online. Quiero ver de qué estamos hablando. En fin, bueno. Qué sé yo, sí. Eso, sí. Ahí. ¿Qué más de eso? No sé si alguien quiere preguntar algo más. A mí ya no sé, Beca me parece que ya está ahí. Ya hemos hablado mucho. Fer, tirate más a tu izquierda para que no se te encimen los comentarios, dice alguien. Ahí está. ¿Tenemos algo Bueno, más, Nico? Ya no se me ocurre no sé, yo creo que ya hemos hablado mucho. Quedan también 5 minutos para que esto se corte. Ya en la tercera no volvemos a tener rating, claramente. Si alguien quiere preguntar algo por acá. ¿Cómo es el desarrollo de paleta de colores entre foto y arte? La otra izquierda, te dicen Nahuel. Me hace gracia porque Paleta, preguntamos antes. Mundo Paleta, en el cine independiente es algo que para mí es un poco peligroso, lo de la paleta de color del vamos, sino que es algo que se va encontrando también en la medida de las posibilidades. Quiero decir, cuando uno no puede pintar una pared, no sé qué, en cambio en la publicidad. ¿Qué? Ah, empieza No, sí. intratable. Sí. Yo creo que el tema de la paleta de colores depende mucho del presupuesto de lo que está filmando, digamos. Hay momentos en que se puede elegir todo y hay momentos en que la verdad que depende del proyecto. Y debo decir algo que no sé si es muy políticamente correcto en lo que respecta a arte, porque sí, bueno, cuando es un clásico que hablar de la paleta de color, pero yo tiendo más con- cuando leo un guión o cuando cae una peli así, hablar más de texturas o de atmósferas o no sé, como de acciones que ocurren para que la historia avance hacia un lado que empezar por el color. Entiendo que los colores evidentemente provocan cosas, pero nunca arranco por ahí, ¿no? Tienen mucho más que ver para mí eh, los personajes, acciones que vayan sumando al clima de la película y de lo que se va a contar, insisto, de texturas o de efectos que de color, pero no sé si está bien, me sale así. No, sí, está bien. A mí yo lo pienso mucho, en realidad, porque sí que en cuadro, cuando ves por cuadro el tema del color, de qué color son los fondos, de qué color están vestidos, ahí entra mucho vestuario. Sí. Ahí es donde creo que te metes mucho con arte y con vestuario. Digo, porque hay tres colores, digamos, como el color del arte, el color de vestuario y el color de la luz. Digo, también es pensar un poco el color de la luz en función de estas cosas, que no sé, podés teñir todo de un color, sobre todo los Sky Panel están tan con nosotros, o podés mantener una luz blanca en función de la paleta de color que elegiste, si querés que los colores sean más puros. Depende mucho, por un lado, del presupuesto del proyecto, de cuánto se puede elegir y cuánto que está ahí. Después, cuando sí tenés presupuesto y podés elegir, depende mucho de por dónde querés ir, digamos. Si querés que sea monocromático, si querés que esté ¿Y de qué totalmente pintás? separado. Si tenés estructura de madera, si tenés estructura de hierro, o sea, para mí tiene más que ver con que si De, estamos haciendo una fábrica con ladrillos o que estamos haciendo una casa con marcos de madera, ¿no? Como que a partir de ahí se me va combinando si voy por un amarillo o por un rojo o por sí, un sí, magenta. y creo que cuando uno lee un guión, en la estructura de la película, también eso de si el personaje está aplastado contra el fondo y está todo monocromático, o si el personaje está totalmente separado, que querés que se destaquen y usás colores complementarios. Que yo creo que no hay una forma, depende mucho de... La idea es más fuerte que el presupuesto, está clarísimo. Sí, Dice el gordo pero, Giuliani. pero sí que
pero también es como yo lo encaro en general los proyectos, o sea, sí me fijo mucho en libros de fotografía, la verdad, que es lo mío, me voy muy por los fotógrafos, y a partir de ahí a veces me devuelven, digo, si uno trabaja con un Stephen Shore o con un Nan Goldin o con un Jeff Wall, hay algo que ya te pega. Quizás es solo porque estás como inspirándote en un fotógrafo, y a partir de ahí me viene a la... Sí, claro, pero si vas con un Jeff Wall o un Nan Goldin, depende mucho de si el guión va por el lado de Nan Goldin o va por el lado de Jeff Wall. Bueno, Qué es sé que, yo, no, es digo. que por algo te gustan Nan Por algo te Goldin o vas a un libro Corsia, o digamos, te sí. vas al otro, digo, está bien, Sí. pero... Sí, pero es algo que siempre está muy presente, igual, para mí. Digo, los colores de lo que van a componer la escena, más allá de por qué uno los elige, de qué lado van, ¿no? Es algo muy, muy a tener en cuenta. Y no piensan que el color narra también, sí, narra mucho. Sí, 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 Por eso, sí, sí, pero no es algo que empieza por el color, para mí, en mí. Empieza más por las acciones, no sé por qué, pero empieza más por imaginarme los lugares. A veces soy una hincha porque la gente querría que cada persona me contara de qué origen familiar viene y qué hacen sus padres y si tienen hermanos más grandes, más chicos, o sea, hay algo más de los personajes. Y después empieza como a aparecer eso, si tiene si tiene más texturas de lanas, aún si no es el vestuario, digamos, y a partir de ahí, o cómo camina y dónde van dónde se le gastan los objetos, cómo carga las cosas. Y me surge de otro lado, como que va del personaje hacia el alrededor, más que por el color, y después llega el color para mí. el Pasa con paisaje la no, moda y la sí. parte creativa, sí. El otro día veíamos la peli de Robert Bonomo, Mises, hoy hablábamos de que el color, el tratamiento de color final, buscamos que, bueno, buscaste que no fuera muy tocado, ¿no? Bastante natural y Sí, lavado. Y sí hablábamos de que muchas veces envejecen mal los colores de las películas, en el sentido de que, bueno, son influenciados por modas, ¿no? El tratamiento, como hay una época en que uno siente más así o más así el color. Cuando apareció Instagram, sí, ¿no? sí, Creo que era, sí, sí, y las correcciones de color, ¿no? Que de repente ves comerciales de hace 2 años y parecen viejísimos, pero era como el momento de la corrección de color, de la sí. moda de ese momento, y envejece con el Instagram y con todos estos filtros y filtros y filtros, ¿no? Como que envejece más rápido también. Pero bueno. Acá dice, en el contexto de la historia, de la madera, la tierra, sí que hay algo como de la atmósfera que a veces es más sensorial y a partir de ahí llegan los elementos, ¿no? Al menos en arte y en luz también. Sí, Para mí va más por ahí. sí, es más Eh, sí, 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 es como, es eso, sensorial, es una buena definición. eh, Después, con qué directores de fuera, qué lindo. Yo creo que me fui a España buscando Almodóvar, pero lo más cerca que estuve fue de su director de arte, al John Gómez, que era precioso. Trabajé un par de veces con él, que me enseñó que limpiar los vidrios mejor circular, que me hacía acordar al Karate Kid, y que para hacer la ambientación de una cocina, a lo mejor iba a ponerse a cocinar, es un vasco que le gusta mucho la comida, y entonces se puso a hacer huevos fritos y manchaba todo, y de esa manera lograba que quedara bien ambientado el espacio. Pero bueno, no me llama. Bueno, se va a cortar esto dentro de 2 minutos, Bueno, así que creo que nos vamos despidiendo. Podemos ir a ok. desamordazar a nuestras hijas que las tenemos encerradas Ok. en una cocina y acá va a aparecer Fer en cuadro y acá estamos. Teníamos que hacerla, no me Teníamos que olvides. hacerlo, teníamos que hacerlo. Bueno, precioso. Gracias a DF y Ada, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias Divino. por la dificultad Y que vengan bueno. muchas más, Sí, está porque la buenísimo. verdad que está buenísimo. Dale, genial. Hasta le voy a escuchar otros. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Dale, chao, hasta luego. ¿Cómo era? No. No se me cerró sin más.